Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Árbitros para los equipos paraguayos en Copa Sudamericana, playoff, vuelta, recordando que el compromiso entre Universidad Católica y Libertad de Pozo acumulado de 2-0 para el equipo ecuatoriano. Andrés Rojas de Colombia, el árbitro, con John Gallego y Richard Ortiz. Cuarto árbitro, Carlos Betancur. VAR, David Rodríguez y AVAR, Heider Castro, todos de Colombia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. A las 18 horas el arranque de ese partido en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito el día miércoles, repasando que Emiliano aguarda rival U Católica de Ecuador o Libertad para la siguiente fase de los playoffs, ahora Sudamericana vuelta. El día jueves a las 20:30 horas en el Estadio Arena La Baixada en Curitiba, Paranaense ante Cerro, ida en la Nueva Olla, fue 1-1. Felipe González de Chile, juez principal con José Retamal y Miguel Rocha. Cuarto, Francisco Gilaverde. VAR, Juan Lara y AVAR, Alan Sandoval, todos de Chile. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá Johnson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Belgrano de Córdoba en octavos de la Sudamericana aguarda por el vencedor de Paranaense o Cerro Porteño para esa instancia. El día martes, Racing de Uruguay ante Huachipato de Chile. Ahí habrá arbitraje paraguayo. Juan Benítez como juez principal, Eduardo Cardoso y Roberto Cañete. Cuarto, Juan López, VAR, Derris López y AVAR, José Villagra. Ida en Chile fue triunfo para el equipo uruguayo por 3-2. Doblete de Cris Martínez en ese partido para Huachipato. En Punto Farma estamos mega en línea, hasta 50% de descuento en compras a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Gris 95 octanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Más partidos para el día martes por Copa Sudamericana, playoff, vuelta en Brasil. Inter va a recibir a Rosario Central. Gustavo Tejera de Uruguay, el árbitro principal, con Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El cuarto, José Burgos. Hasta aquí todos de Uruguay. En el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe y en el AVAR, Cristian Escano, el otro ecuatoriano para este partido. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. 90 al Exceso Sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Mi idea, con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Miércoles, Bragantino ante Barcelona en Brasil. Ida fue empate en Guayaquil por 1-1. Alexis Herrera de Venezuela, el árbitro, con Lubín Torrealba y Alberto Ponte. Cuarto, José Uzcategui, todos de Venezuela. VAR, Joel Alarcón de Perú. Y en el AVAR, su compatriota Johnny Bocio. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Adelante, Víctor. Sí, lo que notaba y lo reitero es que no hay mucho movimiento en las gradas. Dentro de el marco habitual de público promedio, yo creo que no superamos las 300 personas en este momento de la tarde y estamos a 10 minutos del arranque del partido, y eso a veces también es una señal de la expectativa de las hinchadas de ambos conjuntos. Luqueño tiene buen arrastre cuando juega como local o cuando está muy bien en partidos de visitante. Causó furor en su momento en la intermedia, pero no llegó a repetir eso en primera división aún, y eso tiene que ver con el andar irregular que a veces presenta. Es cierto, me dirán, hoy empezamos de cero, pero el Luqueño terminó en el cuarto lugar sin pelear hasta el final del torneo de apertura, y puede ser una señal. Se nota que tampoco ha llegado la
la barra, a veces los muchachos se demoran un poco más de la cuenta en los viajes al interior, seguramente aparecerán en los próximos minutos. Y otro análisis que tengo es lo que representa a veces el público en el interior, porque muchas veces decimos, es una plaza interesante Mallorquín, es una plaza interesante Ciudad del Este, Encarnación, otra ciudad, pero cuando el equipo no da resultados, tampoco se da el acompañamiento. Y con General se perdió un poco esa pasión que probablemente se despertaba al comienzo de la participación de General en Primera División. Ahora, más comprometido con el tema del descenso. Los que de verdad son fanáticos son los que acompañan, pero ya prácticamente no se juega a estadio lleno. Y es un síntoma que se repitió en su momento con 3 de febrero en Ciudad del Este, que con 2 de mayo todavía no se da porque a 2 de mayo le está yendo bien. Y eso invita muchas veces a seguir alentando, pero si 2 de mayo entra en un bache, no tengo ninguna duda que los partidos serán como máximo entre 300, 400 personas. Un tema del cual convivimos ya hace varios años con la famosa plaza prometedora del interior, que después se va apagando en materia de espectadores presentes. Señores, estamos esperando la presencia de General Caballero de Luqueño al campo de juego. A las 16 arranca en Juan León Mallorquín, General Caballero Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Mareca esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Recordando, Gerardo, esta semana el debut de la albirroja en los Juegos Olímpicos, grupo del miércoles en Bordeaux ante Japón. A las 13 horas. A las 13, y la presencia de los equipos paraguayos. Ese mismo miércoles va a jugar Libertad en Quito. 18 horas. Ante la Universidad Católica, y al día siguiente en Curitiba, Atlético Paranaense Cerro. Exactamente, así es. Andrés Rojas de Colombia, el árbitro de ese partido, U Católica Libertad, y David Rodríguez, su compatriota en el VAR. Ida fue para el equipo gumarelo por 2-0 del miércoles. Vamos al día jueves, 20-30 horas. Paranaense en su cancha ante Cerro, ida 1-1 la Nueva Olla. Pitará el chileno Felipe González, y en el VAR su compatriota Juan Lara. Belgrano aguarda por Paranaense o Cerro Porteño, mientras que Emiliano espera por Libertad o la U Católica de Quito. Eso significa de que vamos a tener un equipo paraguayo sí o sí en octavos. En octavos, sí. Y puede ser en cuartos también, ¿eh? Sí, en cuarto, sí. Claro, porque, o sea, si Libertad confirma. Sí, si Libertad confirma. Justo eso te iba a preguntar, Jorge. ¿Cómo ves lo de los equipos paraguayos? ¿Quién pasa, quién no? Y para según mí, tu criterio. Para mí pasa Libertad. Y Cerro no sé. No sé o no. Iba a estar difícil, ¿qué querés que te diga? Porque acá tuvo... Porque yo coincido, Libertad pasa, no creo que se le escape. Acá tuvo la posibilidad con... Cerro no creo que pase. Para mí no es favorito y... Paranaense juega de otra manera en su casa. En condición. Y si bien es cierto, nosotros estuvimos juntos a aquel partido histórico ante Emiliano, pero son encuentros que se dan accidentalmente. Y aparte cuando eso no estaba Fernandinho y otros. Sí. Yo creo que Cerro desperdició la ocasión de llevar ventaja aquí. Más aún encima con el penal de Churín, porque 2-0 irse al entretiempo era otra cosa. Iba a salir a jugar con todo Paranaense, le iba a generar espacios a Cerro. Cerro podía convertir más goles de contra, pero se desmoronó con el penal desperdiciado por Churín. Ojalá nos equivoquemos, pero no tiene buena pinta. Creo que se viene otra eliminación más de Cerro el jueves. El jueves. El partido en Curitiba. Y Libertad, lo que tiene en contra el factor de la altura. Cómo responde, viaja ya mañana, se va más de un día antes, cosa que no suele ser muy común, pero ayer me decían, porque yo le hice la pregunta a Ariel Galeano, y al final me decían que la anterior oportunidad que Libertad fue a Ecuador ya lo hizo así, directo a Quito, no hizo esa escala previa, y el plantel había respondido. Si es que no pasa nada raro, Libertad tiene mucho más argumentos que Universidad Católica de Quito para pasar. Pero está siempre eso de los 2.800 metros sobre el nivel del mar que puede llegar a jugar en contra. Solo que Libertad tiene un 2-0 a favor y es otra situación, obviamente. Totalmente. Distinta a la situación gumarela con relación a la de Cerro Porteño, que tendrá que ir a buscar la clasificación en territorio brasileño el jueves. Mientras esperamos tanto a General Caballero y a Luqueño dentro del campo de juego, partido que arranca a las 16.
Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, a quien da tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. David Ojeda, el árbitro del partido, asistido por Eduardo Britos y Nadia Weiler. El cuarto juez Aldo Quiñones, en el bar Carlos Figueredo y el asistente bar Heitor Balbuena para este partido entre General Caballero Luqueño, que arranca a las 16. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditiva a 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivo a 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Estamos esperando por General Caballero, por Luqueño. Ahora sí, David Ojeda desplaza la pelota al punto principal del campo de juego con sus asistentes. Eleva una plegaria. Guillén, el arquero, antes de pisar el campo de juego, hace lo propio Leguizamón dentro del terreno. General Caballero y Luqueño. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de la marca Queco, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas. En Boticario Bar Lillo y esquina Bulnes y Balotín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota de 234.000 guaraníes. Ahora a solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Están dentro del terreno. General Caballero, Sportivo Luqueño, esperando un buen partido. En lo previo, señores, el comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, abrido Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Varias caras nuevas en ambos equipos que iremos descubriendo en cuanto a niveles, por supuesto, a lo largo del partido. Veremos la carta de presentación de Quiles, el argentino, que jugará en el fondo de General Caballero de Mallorquín como una de las novedades. Pedro del Valle, recién incorporado desde Sportivo Trinidense, otro de los nuevos, y Silvio Torales, un jugador en el cual Humberto García definitivamente confía mucho. Lo llevó, en su momento lo tuvo en Ameliano y ahora otra vez en esta experiencia en Carendú. Y en Luqueño, mirando el equipo titular, se repiten nombres del torneo Apertura, más bien en la banca. Ver qué puede hacer Auché, que no tengo ninguna duda que en algún momento formará parte del partido ingresando en la segunda etapa. Después, como decíamos, la novedad que aplica Julio César Cáceres, que en realidad en algún que otro partido llegó a utilizar 3 volantes centrales, pero era más común ver a Luqueño jugando con el 4-4-2. Ahora pone a los 3 juntos en el medio: Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, Rubén Ríos por fuera, de un lado Maná, del otro Lautaro Comas. Una formación casi idéntica o similar a la que ya presentaba en el primer semestre del año. Con un solo punta general, imaginamos un delantero que va a tener que batallar mucho, Clementino González, como para ganarse el espacio, como para meterse permanentemente en la fricción y poder generar alguna situación de peligro hacia la portería defendida por Alfredo Aguilar. Me parece interesante de buenas a primeras, ya lo dijimos más de una vez, 2 planteles que tienen objetivos distintos, porque General directamente por salvarse del descenso, Luqueño por pelear el título y, si no lo puede hacer, meterse en Copa Libertadores, que insisto, para mí parte como un objetivo importante. Si Luqueño llega a clasificar a Libertadores, podríamos hablar de un objetivo cumplido a lo largo del año. Sí está el arrastre del público, sí está la exigencia del pueblo luqueño, que busca algo más, busca dar ese salto de calidad en este torneo clausura, pero al no tener muchos refuerzos con respecto a la primera parte del año, pareciera difícil que el conjunto auriazul se pueda meter en la discusión, al menos con Libertad y Cerro Porteño, que en principio son los 2 principales candidatos a pelear de vuelta este torneo clausura. David Ojeda, el árbitro para este partido. Ojeda había estado la semana pasada en el amistoso entre Cerro Porteño y Platense, pasó esa prueba sin mayores inconvenientes. De hecho, el ritmo del partido no daba para complicarse en aquella oportunidad.
Vamos a ver qué tal este partido, porque el viernes tuvimos un encuentro aburrido, no pasó nada entre Nacional Trinidense, ayer hubo mucha discusión por el terreno de juego, esperemos que hoy no pase nada desde el punto de vista arbitral, que no pase nada desde la discusión por las condiciones del gramado allí en Carendi. Protagonistas listos y en un minuto exactamente comenzará a rodar el balón, nuevas ilusiones para General y para el Sportivo Luqueño. Muy bien, señores, vendrá la orden del juez, hablamos de David Ojeda, va a comenzar el fútbol, fecha 1 del torneo clausura, arranca el segundo campeonato para el comprometido General Caballero, para el cuadro del Sportivo Luqueño que se ilusiona de vuelta con el campeonato y por cómo estaba acotando Víctor, por una clasificación a un torneo internacional. Tenemos tiempo, Darío. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo y garantía de Electropar. La charla entre Julio César Cáceres, Francisco Esteche, su asistente allí en el banco del Sportivo Luqueño, Chapa Martínez, que sigue elevando una plegaria. Alguna vez estuvo jugando por el Sportivo Luqueño Fernando Chapa Martínez, que posteriormente fue al fútbol argentino, en Sarmiento, si no me equivoco, y retornó al fútbol paraguayo para jugar por la camiseta de General Caballero. Vendrá la orden de Ojeda, señores. Vamos a ver la visita frente a la pelota. Mendoza va a pitar Ojeda, va a arrancar el fútbol. Va a dar la orden ahora. David Ojeda vuelve a ajustar su cronómetro. Mueve Luqueño. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Comienza rápidamente el ataque de Luqueño con Maná sobre la zona derecha, aunque retrocede para Roby Ferreira. Ferreira tocando para Villalba. Villalba pone la pelota para Leguizamón. Se viene desde el fondo el conjunto del Sportivo Luqueño. La pelota sobre el costado izquierdo. Es Leguizamón el que tiene el esférico. Levanta para Jorge Mendoza. Va corriendo. No llega a Comas. Alcanza en el fondo y saca Aquiles para el equipo de General Caballero. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera es lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Contrariamente a lo que pensábamos, va con línea de 4. Finalmente General Caballero de Mallorquín. Quiles lateral derecho. Y con esto Miller Mareco pasa a jugar de volante. Los dos puntas Teodoro Arce y Clementino González. Así arranca General. La línea de 4 al final, ¿eh? Así es, 4-4-2, tradicional para el equipo de Humberto García. Y lo de Luqueño sí, 3 volantes centrales, es decir, 4 en el fondo, 5 en el medio y un solo punta que es Marcelo Ferrer. Saque de costado que corresponde a Luqueño. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Compra también en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral, weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. La pelota de Fernando Chapa Martínez, mitad de terreno, patio de Luqueño, aunque retrocede todo, le va quedando el balón a Rodas. Rodas controla, pone de frico sobre la zona derecha para Aquiles. Levanta Aquiles, busca Miller Mareco, se mete sobre la zona diestra, no alcanza. El balón se va a perder a un costado cerca del banderín lateral para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando la salida del equipo visitante. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cibella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Al piso, infracción sobre Rodas, es lo que pita el árbitro del partido. Ojeda, tiro libre, campo rival. Tiro libre, aunque lejos del arco de Aguilar. Tiro libre para General Caballero. De julio a agosto comprando Smart TV te vas a camiseta oficial del Albirroja. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va cargando sobre el costado izquierdo, se mete Tomás Lescano, no alcanza. La pelota le queda en su campo al futbolista de Luqueño. Saca Villalba, va recogiendo. Atención, intenta la salida rápida del conjunto auriazul con Lautaro Comas, aunque pierde la pelota de vuelta Luqueño. Carga el equipo local, pica sobre costado izquierdo, va Martínez, coloca centro, impacta la pelota en Villalba, saque de costado en ataque que favorece al equipo local. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrarás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. En Bancom nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunicate rápidamente al 021-325-5000. Bancom crece desde la raíz. Pelota arriba al área de Luqueño, saca como puede del fondo Ríos con la pierna derecha, va recuperando Fernando Martínez, mete la cabeza, corre Clementino González, no llega, el que alcanza la pelota es Rodi Ferreira, controla sobre la banda derecha, le termina regalando el balón allí a Silvio Torales, ataca el cuadro rojo que quiere tomar protagonismo, se va metiendo del Valle en ataque, otra vez con Silvio Torales recostado sobre la banda izquierda, va a colocar el centro, pelota arriba, dentro del área para Clementino González, saca la defensa, insiste General Caballero, atento, controla Aguilar, propone en el inicio el conjunto local, Víctor. Así como lo decía Jorge
Jorge quiere ser protagonista. General Caballero de Mallorquín en el arranque de partido. Luqueño metido atrás raramente, es cierto, apenas 3 minutos, pero esperaba otra predisposición del equipo dirigido por Julio César Cáceres. Hasta aquí el de mayor posesión y circulación es el equipo rojo. Todavía no ha dañado la portería de Alfredo Aguilar. Es pelota para Luqueño. En Luomo conoce la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó los precios de todos sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux Diesel, lo mejor de todo. Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Corre Rodrigo Rojas, juega rápidamente para Maná. Maná y la apertura para Jorge Mendoza. Pica Rodi Ferreira. Avanza Luqueño. Rodi levanta centro con destino Marcelo Ferreira. Golpea de cabeza sacando Manuel Romero desde el fondo. Va recogiendo Rodrigo Rojas. La pelota colocada para Maná. Otra vez Rodrigo Rojas pide Ferreira. Balón para Rodi. Quiere colocar el centro con la zurda. Levanta Maná. Se mete Rodrigo Rojas. Ganó fuera de cancha. Va a colocar el centro. Balón al área. Romero despeja. El rebote. Saca Mendoza el disparo. Bloqueado. Termina sacando como puede Rodas. Y va saliendo Clementino para el equipo local. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, Gremio de local se impuso victoria por 2-0 del equipo gaúcho. Jugó todo el compromiso Matías Villasanti. En victoria cambiado a los 85 Raúl Cáceres. Va saliendo Suárez para el equipo de Luqueño. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad pasa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Robilo, que la más donde este Vale, empatando General Caballero Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Hasta aquí el partido, Víctor. Y todavía no hay mucho para destacar. Lo que decíamos, tratando de imponer condiciones General Caballero. Recién asomó Luqueño con una acción por el sector derecho. Todavía enredado, minutos de estudio. Los iniciales en cada arena. Está metiéndose Torales a punta, perdió tiempo. ¿Qué dice el árbitro? Acción totalmente anulada por posición adelantada de Clementino. Tiro libre para Luqueño. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembe. De fondo, 18:30 en Villa Lisa, Sol de América, frente al 2 de mayo. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, no hay más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota de Alexis Villalba, la salida del conjunto de Luqueño tocando para Aguilar. Aguilar y apertura para Suárez, costado izquierdo. Levanta la cabeza, lateral izquierdo del conjunto del Sportivo Luqueño. Juega para Leguizamón. Leguizamón lanza sobre la banda derecha. Allí controla la pelota Alexis Villalba, instalado en terreno enemigo. Levanta para Maná. Maná controla, gana fondo de cancha. Quiere colocar el centro. La férrea marca de Roda se lo impide. Insiste, atención, Rodi Ferreira. Pica bien sobre la banda derecha. Fue al piso. Falta, banderín arriba. Levantó el banderín Nadia Weiler. Falta sobre Rodi Ferreira. Tiro libre cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Maná. Pechugón te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de junio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señores, tiro libre que corresponde al Luqueño buscando el primero por arriba. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ubella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Entre Maná y Comas para el tiro libre. Charlan ambos, señores. Cerca del banderín del córner sobre la banda derecha. Va buscando el cabezazo Rodi Ferreira. El propio José Leguizamón con Alexis Villalba merodeando el área. Marcelo Ferreira, el pase corto para Maná, punta Maná dentro del área, perdió tiempo el centro, no pasó nada. Reclamaban que la pelota ya traspuso la línea, no dice el árbitro. Continúa Luqueño teniendo la pelota en campo rival. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ojo que están reclamando mano después del desborde de Maná. Dicen los jugadores de Luqueño que pegó en la mano de un jugador de General Caballero de Mallorquín. De buenas a primeras me pareció accidental el rebote, pero igual quisiera esperar una repetición para analizar apropiadamente la jugada. Fue al cierre Quiles, pega en la mano, pero en realidad es de un rebote de otra parte del cuerpo, es decir, cierra con el pie izquierdo Quiles, la pelota se levanta en el brazo, era inevitable el contacto, así que no va a ser una jugada revisada por el VAR esta situación. Continúa el fútbol del partido 0-0.
Fútbol de Brasil y minuto 3 de la etapa complementaria. Atlético Mineiro le está ganando a Vasco por 2-0. En el equipo local está jugando Junior Alonso y en la visita suplente Robert Rojas. Muy bien, saca Rodi Ferreira para Luqueño. Julián Coala, puedes renovar tu sombrero Living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballero. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Va saliendo Leguizamón desde el fondo para Luqueño. Levanta el esférico para Suárez. Pica bien sobre costado zurdo. La marca de Quiles en el fondo. Balón por el medio. Se muestra Rodrigo Rojas dejando para Mendoza. Otra vez para Rodrigo Rojas. Levanta para Rodi Ferreira. Pica bien sobre la banda derecha. Quiere ganar fondo de cancha. El mano a mano que le propone al Escano. Va al centro de Maná. Perdió tiempo. Balón al área. Saca como puede Romero. Rebote para Rodi Ferreira. No pudo desplazar. Insiste Luqueño. Desordenadamente. ¿Qué pasó? Mano, dice el juez. ¿Mano de quién? Mano de Teodoro Arce. Tiro libre peligroso que corresponde a Luqueño. Sí, bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde mal. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. O la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gol Gas. Paraguay en Brasil. Ángel Romero marcó a los 37 minutos para Corinthians, que ahora de visitante está superando 1-0 a Bahía. Muy bien. Tiro libre peligroso que corresponde a Luqueño. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, barco, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo. Caramba, se quedó de Chicago. Que van empatando General Caballero. Luqueño 0-0. Hizo seguro. Chaco. Entre comas, Rodi Ferreira y Maná para el tiro libre. Se dilata la ejecución buscando el primero, Luqueño. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Va Rodi Ferreira para la ejecución. Mejor perfilado Rodi. Está cerca Comas. Pasa por encima de la pelota Comas. Rodi tira la barrera. El rebote le favorece de vuelta al conjunto de Luqueño con Mendoza. Mendoza levanta centro cerca del área para Rodi Ferreira. Alcanza. Va a colocar otro centro. Se le fue la pelota. Será córner o tiro de portería. Saque de meta para General Caballero. Después de ver el tiro libre de Rodi entendí por qué parecía que trataba de convencerlo Maná. Como que le decía, ¿estás seguro de lo que quería hacer? Se preparó Rodi, al final impactó a media altura directamente a la barrera sin ningún peligro. Va a sacar desde el fondo Guillén para General Caballero. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Santana y Recoleta 0-0. Fernando de la Mora, Carapeguá también 0-0. Fecha 17 de la intermedia. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales de Petersen, más info en @petersenpy, petersen.com.py. Cayó mal Clementino, acusa un codazo de Ríos, me parece involuntario. Tiro libre, dice el juez Víctor. Te soy sincero, Jorge, pensé que ya se venía la amarilla, pero no porque ameritaba la jugada, sino porque ese es el nivel de nuestro arbitraje. Sí, brazo en la cara, en el pecho es tarjeta. Aquí bien, David Ojeda no se dejó impresionar. Falta porque levantó un poquito el brazo Rubén Ríos, pero hasta ahí no da para tanto. Será un buen tiro libre para General Caballero. Buscando el primero el equipo local. PSP te recuerda que en lo simple cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, medicina prepago, precio variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Va buscando el primero el conjunto de General Caballero. Arce para la ejecución lejos del arco de Aguilar, pero suben los centrales. Pelotazo largo al área. Villalba despeja de cabeza. Va metiendo también la cabeza. Se le va a Mareco el balón a un costado cerca del banderín lateral para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 12 de juego, primera parte. Empatan General Caballero. Luqueño 0-0. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Rodi Ferreira y el pelotazo largo para Marcelo Ferreira. Va controlando Rodrigo Rojas en mitad de terreno, campo enemigo. Juega por abajo la pelota para Jorge Mendoza. Distribuye Mendoza.
Mendoza sobre línea central, todavía en su terreno con Leguizamón. Apertura por la izquierda para Suárez, que va picando bien sobre costado izquierdo. Juega para Lautaro Comas. Comas se junta con Mendoza en el piso. Le sacaron la pelota, pide falta. No dice el árbitro del partido. Recupera y sale Mareco para General Caballero. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fútbol chileno. Everton de visita goleó a Palestinos por 4-1 en el equipo local. Jugó hasta los 85 el paraguayo Junior Marabel. Van empatando General Caballero, Luqueño 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Estilo de portería para el equipo local. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal 6 Central España 330 San Lorenzo Filiales en Lambareque, Petite, Agua, Coronel Oviedo, Villarcaca, Guasucio, del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Mañana Rubio Ñute en Betar, Independiente de Campo Grande frente a Pastoreo en el cierre de la jornada 17 de la intermedia. Desde los videos de la Mazo Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota de Miller Mareco se mete. En realidad es Quiles el que levanta centro con destino. Clementino González al piso. Fue reclamando una falta a Arce. Y el árbitro dice que sí hubo falta del capitán del Luqueño de Mendoza sobre Arce. Tiro libre que corresponde en ataque al conjunto de General Caballero Víctor. Se durmió en esta Jorge Mendoza. No se dio cuenta que lo tenía atrás a Teodoro Arce. Arce ganó por velocidad y justo ya hizo el movimiento como para reventar la pelota. Mendoza lo termina tocando en el muslo al hombre de General. Otro buen tiro libre para el equipo local. ¿Cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Robilo. Cada base que tote te indica corre. General Caballero, Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Le va a pegar la pelota a Arce. Va por el primero el rojo mallorquino. Si necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La orden del juez, atención con este tiro libre cerca del área. Arce coloca centro, pelota arriba, testazo defensivo, piden córner. Córner, dice el juez. Me parece que es Maná el que está reclamando, ¿eh? Si reclama Maná, que el último en impactarla fue Silvio Torales hacia el exterior del campo. A mí me parece que saltaron los dos a la par. El jugador de General quiso cabecear y termina desviándola el hombre de Luqueño. Sí, es corner, no hay mucho que reclamar. Con el hombro la termina desviando justito Rubén. Es córner para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Arce de vuelta, coloca centro, pelota arriba, saca la defensa, no había mano. Clementino duda, pero no había mano de ningún futbolista de Luqueño. Intenta la salida rápida, Lautaro Comas. La pelota se va a perder a un costado, saque lateral que corresponde a Luqueño. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de créditos de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista, entérate de los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Siguió entrando gente desde que empezó el partido. Ahora sí tenemos un marco más respetable. Se nota que muchos haciendo el viaje se demoraron, no llegaron a tiempo. Ahora veo que hay muchos hinchas luqueños ingresando en la zona de plateas. El partido está 0-0. Celebra la amistad con Punto Farma. Sorteamos 5 iPhone 15 y 5 Apple Watch. Participás comprando los productos en promoción. En Punto Farma premiamos tu amistad. Cerámica y Tehuazu, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. Quiles saca desde el fondo para el conjunto de General Caballero. Reclama algo Rodrigo Rojas. Pelota bien arriba buscando a Clementino González. La marca de Suárez. El lateral izquierdo de Luqueño. Falta, dice el juez. Tiro libre. Pelota en su terreno. La falta de Arce. Tiro libre que corresponde a Luqueño. Fútbol mexicano. Cruz Azul y Toluca empataron por 1-1 en el equipo rojo. Ingresó a los 67 el atacante paraguayo extro porteño Robert Morales. Va a sacar desde el fondo Leguizamón para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va Rodrigo Rojas sobre la zona derecha. Pierde la pelota. Recupera Rodi Ferreira. El rebote le favorece. Atención. Corre. Intenta Marcelo Ferreira el forcejeo con Romero. Saca de General Caballero. Lateral cerca del banderín. Es pelota para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Partido continuo 0-0. De julio a agosto comprando Smart TV, te llevas camiseta oficial del Albirroja. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos.
inmediato. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Levanta Rodi Ferreira, pelota con destino. Atención a Marcelo Ferreira. Atento y seguro. Guillén se queda con el balón, el arquero del equipo local. La Nasta Green 95 Petrobras, cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Novetal Exceso Sur. Contacta al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Buscando por el medio, Torales pierde ante la marca de Rodrigo Rojas. Otra vez la disputa de Rojas con Torales. Gana el General Caballero. El balón por el medio, sobre costado zurdo. En realidad Lescano. Lescano juega para la presencia del Valle. Se va metiendo el volante ofensivo del equipo local. Saca Rodi Ferreira. La pelota a un costado. Señores, no pasa mucho dentro del terreno. 18 cerca de los 19. El juego está 0-0. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Otra vez Clementino bajando la pelota para Del Valle para el Chapa Martínez, el capitán del equipo local. Cambio de izquierda a derecha. Sobre la derecha va proyectándose Quiles, coloca centro, pega la pelota en Suárez, recoge el rebote y va saliendo el equipo de Luqueño con Maná. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Ya mismo el Clarazo y pasa por los choriquesos Short y los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. El partido está malo a esta altura, no hay mucha actividad frente a los arcos, no hay algo que nos haga pensar que cambie rápidamente esta dinámica. General empezó a sacar pelotas largas desde portería, desde los centrales, tratando de que Clementino sea una opción para peinar y a partir de ahí generar una segunda jugada. Estiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Entre Del Valle y Arce para la ejecución suben Romero, va Rodas, el propio Lescano buscando el primero el cuadro local. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Le va a pegar finalmente Del Valle. Atención, córner, pelota arriba, saca Aguilar. El rebote le va favoreciendo Mareco. Va a insistir el conjunto local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, que la más éxito de Jessica Jorge. General Caballero Luqueño 0-0. Eso seguro, Taco. Se viene el equipo de Luqueño con Marcelo Ferreira de contra. No pasa nada dentro del campo de juego, esa es la realidad, Víctor. Coste que tenía varios metros de espacio Marcelo Ferreira, se tomó el tiempo y el cambio de frente a la nada. En realidad el rival directamente picaba pidiendo comas, la pelota no le iba a llegar ni de casualidad con ese cambio de frente débil que intentó Marcelo Ferreira. Señores, el juego 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que en Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. El miércoles el debut de la albirroja, señores, en los Juegos Olímpicos en París a las 13 de nuestro país, Grupo D. Paraguay enfrenta a Japón. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota de Aguilar y la salida de Luqueño. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Suzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Suárez se junta con Ríos. Ríos retrocede para Leguizamón. Pone la pelota sobre la banda derecha para Villalba. Villalba y la lenta salida de Luqueño. Tocando para Rodrigo Rojas. Otra vez con Alexis Villalba. De vuelta toma contacto con la pelota Leguizamón. Toca, juega, mueve en su terreno Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se va metiendo en ataque Marcelo Ferreira. Aguanta la embestida de Romero. Ferreira juega para Suárez. Se proyecta sobre costado izquierdo. Va Luqueño. Se mete Suárez. Ganó fondo de cancha. Encaló y dejó atrás la marca de Romero. Se frena para tocar con Ríos. Ríos con la zurda. La pelota cerca del área para Mendoza. Mendoza pierde el tiempo. Vuelve a soltarla para Ríos. Ríos y al centro. Pelota al área. Despeja de cabeza Mareco. Complementa Lescano. La salida para el equipo de General Caballero. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que hervía de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Su predictiva 6.640 guaraníes. Dice el Go 22, 7.740
pesos guaraníes. Copetrol, vamos. Se va metiendo, atención, carga. Lautaro Comas fue al piso, no hay falta. Reclama Comas, el árbitro está cerca, deja seguir. Recupera la pelota Luqueño con Mendoza. Mendoza para Ríos, Ríos coloca el balón sobre costado izquierdo para Suárez. Suárez va a elevar al centro, prefiere encarar el mano a mano con Marico. Balón a un costado lateral en ofensiva para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos Fútbol todo. argentino final, River y Lanús empataron 2-2 en el conjunto local. Debutó Adam Vareiro, ingresó a los 30 del segundo tiempo. Muy bien, empató River entonces. 2-2. Ayer ganó Racing, la pelota le va quedando en mitad de terreno. Ríos, se viene Luqueño. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial, jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar, Lillo, esquina Bulnes y Malotín. Ventas entradas en tuti.com.py, es una producción RPM. Mareco al piso, falta, dice Ojeda. Ahí vierte algo a Ríos, es la segunda, parece indicarle el juez, o no pitó la falta. Lo cierto que fue Rodrigo Rojas el que llegó a destiempo sobre Marico, que queda en el piso. Es falta para Luqueño en realidad. Rodrigo Rojas punteó primero la pelota y lo termina tocando Miller Mareco. Después el contacto fue fuerte, por eso incluso Mareco queda sentido, pero será tiro libre para Luqueño. Mejor general, y no digo desde el punto de vista del ritmo del partido, sino la expectativa que traíamos antes. Es más parecido a lo que yo esperaba de General Caballero, a lo que estamos viendo, un equipo que salta líneas, que es combativo, que es aguerrido. Con respecto a lo de Luqueño, la verdad que sobre 24 minutos esperaba muchísimo más de Sportivo Luqueño y hasta aquí no ha pateado al arco. Y es más, no ha tenido alguna chance cercana como para generar alguna oportunidad de gol hacia la portería de Guille. Señores, el partido 0-0. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de bellísima en cuotas de tan solo 170.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de billones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Carga Luqueño, se va metiendo, pero perdió la pelota, no soltó nunca el pase. Recupera Rodrigo Rojas, Rojas jugando para Mendoza, retrocede todo. Mendoza lo hace ahora en su campo con el experimentado zaguero Leguizamón. Salida para Luqueño, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Ropi Loca, la más extensión de que acorde. General Caballero, Luqueño 0-0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado en ataque para el equipo auriazul. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Argentina, 10 del primer tiempo, Central Córdoba y Platense están empatando 0-0 en el equipo local suplente el ex Sudamérica Franco Aragón, mientras que en Platense está jugando Ronaldo Martínez. Muy bien, 0-0 el partido. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Supermercados es todo lo bueno para vos. Compra también en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. 0-0 y con muy poco fútbol entre General Caballero y el conjunto del Sportivo Luqueño. Calor, no sé, la primera fecha, Víctor. No, pero se esperaba más. De Luqueño principalmente. General creo que por algo está en la zona de descenso. Si bien es cierto, tiene otra imagen, un equipo mucho más ordenado con respecto al que cerró bajo las órdenes de Aureliano Torres. Pero en lo que uno escucha en el discurso de los protagonistas de Luqueño, está pelear el campeonato, está tener un puntaje superior al de la apertura. Así no creo que cambie mucho la temática o la dinámica en cuanto a resultados del conjunto auriazul. Saque de costado cerca del banderín para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cáceres dando indicaciones, hace lo propio ahora Humberto García. Pelota en ataque para General Caballero. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Levanta centro lejano para Clementino, anticipa Villalba, no hay falta, tampoco mano, saca la pelota desde el fondo Rodi Ferreira, anticipa bien, Roda se equivoca, le termina regalando la pelota a Rodi Ferreira, que saca, despeca desde el fondo para el equipo de Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Dicen que el fútbol es contagio y hasta se contagió también Rodrigo Rojas, que está impreciso en el medio. Sí, la verdad que Luqueño está muy impreciso. Hasta aquí la circulación que está buscando en el medio no la está consiguiendo. Primero porque se hace lento el trámite en esa zona y segundo porque están fallando pases simples. Acaba de verse un desborde de Matías Suárez. Ganó por velocidad, llegó a sacar diferencia y el centro
terminó pegando en la cara posterior de la red. Son señales, se van repitiendo, el partido es malo, el partido es desordenado y no levanta, y por ahora no hay esperanza. Necesitamos un gol urgente para que cambie este encuentro. Es pelota para el conjunto de General Caballero. De julio a agosto comprando Smart TV, llevas camiseta oficial del Albirroja, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Va cargando, atención, Arce, coloca centro, balón al área de Luqueño. Frena Ríos con el pecho sin complicarse. Juega para Lautaro Comas, intenta el contragolpe. Cierra bien la marca, despejando el lateral Quiles. La pelota pega en Lautaro Comas y es lateral finalmente para General Caballero. Solicita tu crédito Pymes con Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Pereira. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. La pelota le va quedando a Rodas en la salida de General Caballero. No quiere saber nada de jugar a ras del piso. Levanta el pelotazo para Clementino y le termina regalando la pelota a Alfredo Aguilar. General Caballero se dio cuenta que el tránsito está congestionado en la mitad de la cancha y empezó a jugar largo a partir de los 15 minutos más o menos. Todavía no ha generado resultados porque hasta aquí en la mayoría de las veces se impuso algún defensor de Luqueño, pero se nota que su ruta a partir de ahora será esa: el central o el arquero directamente para Clementino González y alguien que pueda aspirar a una segunda oportunidad. Va saliendo Arce para General Caballero. Llegó la noche el Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Aquí desperdicia Arce cuando estaba solo del Valle sobre el costado izquierdo. Prefirió jugar por la derecha. No se dio cuenta que estaba tan solo su compañero hacia el lado izquierdo y movió la jugada o la pelota hacia el lado donde había mayor presencia de hombres de Sportivo Luqueño. Al final la jugada se diluyó con un centro malo de Mareco. Atención que carga del Valle solo a las manos de Aguilar. La situación más clara del partido, que solo estaba del Valle de cabeza, le termina entregando, regalando esa pelota a Aguilar, Víctor. Esta fue la más importante del partido. No supo direccionar el golpe de cabeza Pedro del Valle. Hasta ahora se está lamentando porque estaba solo. Incluso si es que se animaba, podía parar la pelota y tratar de acomodarla con mayor tranquilidad en la portería de Alfredo Aguilar. Se apuró y se la hizo fácil al golero Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Roby Loca, la nacitito de este Empate en General Caballero, Luqueño 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota de Guillén, saca con la pierna derecha, Guillén al medio, está solo Miller Mareco, bajando la pelota a mitad de terreno para Torales que reparte, va el pelotazo largo sobre la zona izquierda, allí busca y alcanza Arce, la pelota le queda del Valle solo, encaró bien el gol del Valle, tira Aguilar, el rebote le va quedando, atención a Quiles no logra controlar, se le fue a un costado lateral en ofensiva para General Caballero que volvió a insistir, Víctor. Lo bueno es que ya tuvimos dos jugadas seguidas y con el mismo protagonista, Pedro del Valle. Esta vez tratando de enmendar su error, encaró hacia el lado interno del área, el disparo con pierna derecha, atento en la respuesta Alfredo Aguilar. Nos sirve en esta jugada como para animar un poquito más este encuentro. Sigue igualado en 0 el partido. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos Fútbol todo. Mexicano América de visita le ganó 2-1 a Juárez en el equipo de América. Fue titular y completó el compromiso el paraguayo Richard Sánchez. Se va metiendo Clementino González, la pelota le va quedando a Silvio Torales. Torales se junta con Del Valle, otra vez con Torales para atrás con Romero. Va despejando el zaguero del equipo local. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Saque de meta para Luqueño. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Alemi, acceso cerca y propuesto socorro Ñembe. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. Seguimos en el fútbol argentino, minuto 18 de la primera parte en La Plata. Estudiantes, el nuevo equipo de Santiago Arzamendia de local, está empatando 0-0 ante Unión de Santa Fe. Muy bien, pelota para Luqueño. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Alfredo Aguilar. No se apura Leguizamón. Controla sobre la banda derecha. Allí va corriendo Villalba, el otro zaguero de Luqueño. El central sobre el lado derecho.
derecho. La pelota para Marcelo Ferreira. Romero anticipa. Será tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 33 va por arriba el equipo visitante. Pechonague prácticos y deliciosos bocaditos se ponen muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. En Koala por Julio comprando un somier de la línea Plus Premium Superior. La cabecera llevas de regalo. Ingresa a koala.com.pe. Vendrá el córner, señores. Sobre la banda derecha para el conjunto de Luqueño. Sube Marcelo Ferreira. Está Rodrigo Rojas dentro del área dando indicaciones. Guillén tuvo 2 chances. El equipo local, la más clara del partido. Luqueño intenta marcar de cabeza con Lautaro Comas, que ejecuta centro. Pelota arriba. No pasó nada. Saca Chapo Martínez. Va recogiendo Maná. Otro centro. Balón al área. De vuelta Romero. Y la salida para generar el Caballero. La Ferrer se acerca a Boca Penosa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caceramón, Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. La pelota de Clementino González fue a la disputa con Rodrigo Rojas. Ganó Clementino. El balón le va quedando a Arce, que es bueno en el mano a mano. Encara la marca de Leguizamón. Ataca Arce, metió la diagonal, pico larga. Termina perdiendo la pelota, comete falta en ataque. Y le contamos otra mala decisión a Teodoro Arce, porque estaba atacando o corriendo como para atacar Tomás Lescano y pasarle por la espalda. Al final volvió a encarar hacia el lado interno del campo buscando su pierna derecha y desperdicia otra jugada, porque atento Jorge Mendoza en el corte. La jugada de contragolpe se origina tras un salto en el cual Clementino González le gana a Rodrigo Rojas. Rodrigo quedó sentido, obviamente no la iba a tirar afuera General Caballero porque venían 3 contra 2. Al final terminó siendo una jugada desperdiciada, reiteramos, por Teodoro Arce. Es pelota para el equipo de Luqueño. La Ferrer se acerca a Boca Penosa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caceramón, Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Sentido Mendoza, fútbol paralizado en Juan Mallorquín. Energigas, llegaste a tu casa, son seguras, rinde más. Las instalaciones gratuitas. Delivery 021 728 9228, la 3457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Noté que estaban pidiendo cambio, quedó sentido Jorge Mendoza después del último corte, pero el que calienta es Otálvaro y ahí algo no me cierra. ¿Cómo acomodaría las piezas Julio César Cáceres si se da esa variante? A no ser de que el cambio sea para otro jugador en realidad, y justo quedó caído coincidentemente Jorge Mendoza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, gana más este de Fecha 1 del clausura general Caballero Luqueño 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Asistiendo al volante de Luqueño, hablamos de Mendoza. Para instalar tu industria, depósito para Organización Centro Industrial de Militono y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.pe. Ahora sí, comienzan a calentar Sebastián Ruiz Díaz, que es volante central, y Diego Acosta, que es delantero. Tiene más lógica para suplir la salida de Jorge Mendoza. Creo que hubo una confusión en el gesto, por eso salió a calentar a Otálvaro, porque noté que justo Rodi Ferreira se cambió los botines, interpretando lo que pasó. Capaz Rodi hizo el gesto de cambio, pero cambio de botines, y lo interpretaron en la banca como que él podía salir. Así que Otálvaro de vuelta a sentarse. El que está para salir es Jorge Mendoza. Salida para Luqueño. Argentina, segunda división, 25 del segundo tiempo. Gimnasia Jujuy le está ganando 1-0 Agropecuario en el equipo local suplente. El mediocampista paraguayo ex Olimpia, Elías Ayala. Muy bien, la pelota le va quedando a Maná, pierde el esférico mitad de terreno. El balón para el Chapo Martínez, lanza sobre la derecha, allí se muestra Aquiles con el esférico, se viene el rojo mallorquino. Últimos 10 de la aprobación crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 248.000. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. 36 de juego, tenemos primera parte del partido, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pecho, Emiratos y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Cantabria S.A. Sacando la pelota Alfredo Aguilar, complicándose el arquero del conjunto de Luqueño. La pelota de Rodi Ferreira también perdió Rodi, aunque recupera Villalba, despeja con la pierna derecha. El rebote para Clementino González, a la búsqueda va por arriba Silvio Torales, la marca de Jorge Mendoza. Saca como puede con la pierna derecha, pide una falta que no existe sobre Marcelo Ferreira. Recupera Rodas para el equipo de General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido.
Pedido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Espero que el ritmo no empiece a decaer de vuelta. Justo que parecía que amagaban con levantarse, dio el corte de la lesión de Jorge Mendoza, que a propósito continúa normalmente en el partido. Y después de eso, 2 minutos desordenados. Mucha pelota por arriba, mucha dividida. Así está difícil que pase algo importante antes del cierre de la primera etapa. Busca la salida del equipo de Luqueño con Maná. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Se animó a algo más. Teodoro Arce fue a encararlo allí a Rodi Ferreira, la falta del mismo. Tiro libre, chance buena que va a tener en ataque el equipo local. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos increíbles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Saludos al querido Juancito Silva, que hace fuerzas por su Sportivo Luqueño, reportando sintonía. Tiro libre para generar el caballero. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. O Pizza probaste, ¿te gusta? Valescano y el tiro libre, señores, sobre el costado izquierdo. Solamente la barrera está Maná. Busca el primero sobre los 39 de la etapa inicial del conjunto local. Pita Ojeda, Valescano, centro, pelota al área. Atento, seguro, controla Aguilar, no pasó nada. Salida para Luqueño. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, tejogramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Jorge Mendoza controla la mitad de terreno jugando. La pelota para Rodrigo Rojas, que nos apura. Retrocede con Alexis Villalba. Villalba controla, pone el balón sobre el costado izquierdo. Allí se muestra con la pelota Leguizamón. Intenta la salida rápida con Ríos. Ríos frena la marcha. Otra vez con Leguizamón, de vuelta con Ríos. Se viene Luqueño. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambio todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Está cargando, pero no pude controlar la pelota. Maná en ataque. Aprovecha para despejar bien desde el fondo Alexis Rodas. Y se viene de contra del Valle. Va el equipo local con del Valle. Apunta, saca el disparo. A las manos del arquero. Seguro Aguilar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Robilo. Que la base de este indica El caballero Luqueño 0-0. Hizo seguro, Chaco. En esta última se excedió Pedro del Valle, tuvo mucha confianza, más aún después de las dos situaciones que tuvo anteriormente, pero tenía mejores opciones porque picaban Arce y Clementino como para hacer opciones con el centro, prefirió rematar, le salió débil. Es pelota para el equipo Uriazul. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Beirea. La pelota sobre la banda izquierda para Leguizamón. Leguizamón toca por el medio para Ríos. Ríos distribuye con Villalba. Luqueño buscando el primero antes de que se cierre la parte inicial. 5 más el descuento. El partido está 0-0. El balón tiene destino de Rodrigo Rojas. Falta sobre Maná, lo que pita Ojeda. Tiro libre en ataque, tiro libre que favorece a Luqueño. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. El Valle fue a puntear justamente cuando Maná iba a rematar. La advierte el árbitro del partido. Vendrá el tiro libre para Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas a la pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorro encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. La pelota en poder de Maná. Juega rápido con Villalba. Va Villalba. Le queda Marcelo Ferreira. Pase corto. No pasó nada en el tiro libre. Y se viene Clementino de contra. El balón tiene destino del Valle. Va del Valle el mano a mano que le va a proponer a Villalba. Ataca Pedro del Valle. Retrocede
de todo con el Chapa Martínez, anticipa, termina sacando el zaguero de Luqueño, fue Villalba, la pelota sobre Rodi Ferreira, golpea de cabeza, no se fue el balón, va saliendo Luqueño con Mendoza. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscríbete al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea, hasta 50% de descuento con compras a través de la web app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Argentina, segunda división, minuto 7 de la primera parte. Talleres de Remedio y Escalada está empatando 0-0 ante Chacarita. En el equipo visitante está atajando el portero paraguayo ex Olimpia, Marino Arzamendia. Luqueño intenta sobre costado izquierdo con Suárez, le va quedando Lautaro Comas, 3-4 de terreno, mete la diagonal, aplica el freno, se muestra Maná, Maná tiene el control de la pelota, pica por la derecha Rodi Ferreira, y el mano a mano con Lescano, otra vez con Maná, Maná quiso habilitarlo a Rodrigo Rojas, buena la intención, no alcanza Rodrigo, el rebote le va quedando a Leguizamón, va a insistir Luqueño. Cerámica Itagua es un casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Green 95 tanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Falta de Roda sobre Maná, tiro libre, 43 de la etapa inicial, tiro libre para el equipo de Luqueño. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no Italia, Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Junico Batería Esparta, un golazo. Vendrá el tiro libre, me parece que es Maná. Rodas está discutiendo algo allí con un compañero. Tiro libre, es Lautaro Comas, el encargado. Tiro libre para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en Bolivia, Independiente Petrolero con doblete del paraguayo Juan Shakiri Godoy. Le está ganando 2-0 a la Aurora, ahora minuto 86. Tiro libre para Luqueño. Mi idea con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa Distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Tiro libre, no pasó nada. Guillén en el piso, es pelota para General Caballero. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Qué buen apodo, le quedó ya ese con el paso del tiempo, Sí, señor. Shaqiri, como el Así jugador suizo. Realmente Juan Godoy hace 10 años por lo menos Sí. que está jugando en Bolivia y Y hace poco destacándose campeón también. permanentemente. Sí, así es. Shaqiri se retiró de la Se selección. retiró de la selección de Suiza. Tuvo el córner ese increíble sobre el final, casi gol olímpico pegando al pan. Cuando va, atención, está el primero de General Caballero. No, banderín arriba, todo anulado. Definió mal de todas maneras Arce. El banderín ya estaba arriba, anulado la acción. Reclama Cáceres. Jugada anulada, pero intentó General Caballero. Víctor. Sí, daba la sensación ya que estaba adelantado y por un par de metros fácilmente el jugador Pedro del Valle, que es el que hace el golpe de taco para la aparición de Teodoro Arce. Completando lo de Shaqiri, me refería al córner ante Inglaterra, la última jugada del tiempo extra, intentó un gol olímpico y pega la pelota en el palo. Después Inglaterra lo elimina en penales a Suiza y terminó anunciando Shaqiri su despedida de la selección. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, que nada más este donde te Cintia corre. General Caballero, Luqueño 0-0. Hizo seguro, Chaco. Está cargando General Caballero con Clementino dentro del área, despeja, saca Leguizamón, complementa la salida, Rodrigo Rojas buscando por arriba de vuelta, pide una falta que no existe Mareco, la pelota le va quedando a Aquiles sobre la zona diestra, levanta Aquiles, busca por arriba, no llega a la pelota, Leguizamón, saque de manos en ofensiva para General Caballero. Bema Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553, seguimos en Instagram como Bema Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. 46 de la primera parte, hasta los 47 se juega 2 de adición. Y saque de meta, Alfredo Aguilar en la salida para Luqueño. El Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Lost Bar. Aguilar y el pelotazo largo, tiene destino de Marcelo Ferreira, busca Marcelo, saca Fernando Chapa Martínez, le queda la pelota sobre la zona derecha, Rodrigo Rojas, no sube Rodi Ferreira, la pelota arriba, Lara Guillén primero, antes que Lautaro Comas, Guillén según el arquero local. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco, mis caminos, mis reglas,
agenda tu test drive, representa Automoto. Le quedan segundos a la primera etapa. Hasta aquí poco fútbol, señores. Empatan General Caballero Luqueño 0-0. De fondo en Villa Lisa, Sol de América 2 de mayo. Lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Es la última pelota de la primera etapa con Rudy Ferreira, que va a lanzar el centro sobre la zona derecha. Va Luqueño por el gol. Pelota arriba, no llega Marcelo Ferreira. Le queda Jorge Mendoza, cabecera del área. Se anima Mendoza, coloca otro centro. La pelota cruza todo el área. Lautaro Comas hace el esfuerzo. Llega el esférico, retrocede para Suárez. Suárez quiere ganar fondo de cancha. Insiste el Luqueño. Pierde la pelota Suárez. Es salida para General Caballero. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia en nuestra fortaleza. Abra con la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. No hay tiempo final, señores. Poco fútbol en Juan León Mallorquín. Empata en General Caballero. Luqueño 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Intermedio de Víctor Villalba en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo Príncipe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Era necesario que termine el primer tiempo porque no pasaba absolutamente nada entre General Caballero de Mallorquín y el Sportivo Luqueño. Solamente dos situaciones frente a los arcos. Las dos pertenecieron al equipo local y a mi criterio pudieron tener mejor resolución. Primero el cabezazo de Pedro del Valle. Cuando estaba solo podía tomarse el tiempo incluso para dominar la pelota y colocarla a placer ante Alfredo Aguilar. Mirando hace un ratito una de las repeticiones, notaba que en realidad hizo el gesto técnico como para colocarla hacia la esquina, pero en realidad la pelota terminó impactando con la frente. Por eso fue directamente al medio, donde sin mayores inconvenientes la contuvo Alfredo Aguilar. En la segunda, sí, ahí podemos decir que no había quizás otra mejor opción, ya que él hace el recorte para adentro, venía por el sector izquierdo en diagonal, en la esquina prácticamente del área. Se mete para su pierna derecha y saca el disparo buscando segundo palo, solo que le salió muy al medio el remate y otra vez sin mayores inconvenientes Alfredo Aguilar. Fueron las únicas situaciones, 45 minutos y solo dos remates bajo los tres palos. De Luqueño no hay nada para mencionar. Aproximaciones, situaciones que terminaron con un mal centro, tiros libres ejecutados en 3/4 de cancha que no generaron mayores inconvenientes para el despeje de la defensa de General Caballero. Por eso al final, si ponemos en la balanza, el que queda más en deuda es Luqueño. Y por sobre todo por la calidad de jugadores que tiene, porque no vamos a descubrir nada si decimos que plantel por plantel, Luqueño le saca ventaja a General Caballero. Solo que a la hora de la verdad eso no se dio, porque faltó juego en la mitad de la cancha, faltó protagonismo en los extremos, con Maná al lado derecho, Comas al sector izquierdo, y prácticamente no hubo alimentación para Marcelo Ferreira, que estuvo picando mucho, tratando de ser opción de pase, saltando permanentemente en las divididas y casi siempre perdiendo, dicho sea de paso, ante los centrales del conjunto de Mallorquín. Por eso, repito, lo que veníamos diciendo como introducción, y ya a lo largo del primer tiempo en realidad, que el que queda más en deuda y con una sensación de que fue floja su presentación es Luqueño. Porque de General, no es que le quitamos la exigencia, porque eso no debemos hacer, ya que tiene obviamente la lucha para salvarse del descenso, pero de General no esperábamos un juego vistoso, de General no esperamos un partido en el cual sea dominante porque quiere ser protagonista en el campeonato, no, para nada. Con General Caballero la imagen que traíamos previamente era la de un equipo luchador, combativo, que en un momento va a tratar de jugar en el medio, pero en otro, y se ha repetido a partir de los 15, más o menos 15 minutos, que salte líneas, trate de meter pelota larga ya desde la portería o desde los zagueros centrales para que pelee Clementino González. Y fue así, más o menos así, dentro de esa lucha se impuso, o dentro de esa lucha estuvo más cerca de dañar la portería rival. De Luqueño teníamos otra expectativa, un equipo que tiene que salir a dominar el partido, que tiene que jugar bien, que tiene material como para hacerlo, más rápido, más ágil. Quedó en deuda en esa faceta el equipo de Julio César Cáceres, y creo que en el entretiempo se lo va a remarcar, y me parece que podría
realizar alguna variante o buscarle la vuelta como para encontrar un mejor funcionamiento. Tampoco podemos ser categóricos que con 45 minutos Luqueño no va a pelear por el título. Yo insisto, veo difícil que eso pase, pero no es que voy a repetir o afirmar eso que decía previamente tras ver este primer tiempo. No, puede ganar los luqueños, puede meter 2-3 goles y hacer un cambio diferente. O sea, un cambio en el estilo de juego en la segunda parte que termine siendo mucho más convincente. Mirando qué tienen en la banca como para ver qué de distinto podrían presentar. Luqueño puede utilizarlo a Uche. Creo que ahí puede estar la ruta como para modificar esta pobre expresión que tuvo en la primera etapa. Después, si quiere tener más peso en ofensiva, puede introducir a Lucas Barrios como otra posibilidad. ¿Por qué no en un momento dado Sebastián Ruiz Díaz para cambiar esa imagen de lentitud que dejó el primer tiempo en la mitad de la cancha? O no de lentitud para cortar, sino de falta de dinámica en la transición. Cuando Luqueño tiene la pelota, uno espera más juego asociado, más combinaciones hasta de primera si se quiere, y nada de eso se vio en 45 minutos iniciales. General, yo creo que más bien Humberto seguirá con esta postura. Terminó dentro de todo con un nivel aceptable y un poquito mejor que el equipo rival. Quizás se insiste con Clementino combinándose mejor con Teodoro Arce o con Pedro del Valle, podría generar algo más importante hacia el arco de enfrente. El que estuvo un poquito ansioso, un poco apurado en las resoluciones o no pensó bien cómo terminar las jugadas fue Teodoro Arce. Decía Jorge en el relato y coincidía yo plenamente con él, tuvo varios arranques por velocidad donde se quitó un rival de encima y cuando parecía que su lado izquierdo era el más propicio como para atacar, él entraba hacia el lado del medio y definitivamente tenía que descargar la jugada hacia la derecha de su ataque y generalmente ese lado derecho era el sector más marcado y ahí como que siento que Teodoro desperdició un par de situaciones en las cuales pudo tener una resolución pensando mejor y viendo el lado izquierdo como un lugar más abierto para terminar las jugadas con su compañero Tomás Lescano o el propio Pedro del Valle, que se mostraron como opciones pasando rápidamente hacia ese lugar. El arbitraje de David Ojeda sin mayores complicaciones. De hecho, si te complicas en un partido como este, estás con una dificultad en el arbitraje. O sea, no había mucho como para pretender que sea un ritmo que se pueda cortar permanentemente o tarjetear. Ni siquiera hubo entradas fuertes que nos hagan pensar que David Ojeda pudo haber quitado la primera tarjeta amarilla del encuentro. Ni eso pasó. Ni siquiera usamos el bolígrafo en esta primera parte como para anotar algún amonestado en los primeros 45 minutos. Mucho por mejorar del lado de General, mucho por mejorar del lado Sportivo Luqueño. Los técnicos estarán aprovechando este entretiempo como para ir corrigiendo algunas cuestiones y primero mejorar el nivel y después sacar el resultado, porque a la hora de la verdad podés jugar mal y si sobre el final te encontrás con una situación de pelota parada, un error del rival y terminás ganando, todo lo que hayamos mencionado durante esta primera parte quedará en el olvido porque el resultado es el que manda. Para los intereses de General, que quiere salir a flote en la tabla del promedio, y para los intereses de Luqueño, que quiere empezar con el pie derecho, un torneo en el cual en teoría debería estar más cerca de pelear con los de arriba. Digo en teoría porque esa es la imagen que nos vendieron con Luqueño los protagonistas cuando hablan permanentemente en las entrevistas. Solo que así, si nos guiamos por este primer tiempo, parece difícil que se pueda meter en la discusión por el título. Sobre la cancha notaba que en algunos momentos la pelota saltaba un poquito más de la cuenta, pero visualmente, a través de lo que se proyectó en la televisión, aparentemente da para jugar. No está como Ciudad del Este, ni hablar de lo que ayer se vio en el estadio Antonio Aranda, donde era imposible hacer un pase por bajo en el partido entre Olimpia y Guaraní. Así que no sé qué tanto podría sonar a excusa eso en Carendú tras el flojo primer tiempo que nos han brindado General y Sportivo Luqueño. Vamos hasta
coordinación con Gerardo Noguera, con Darío Argüello, y en exactamente 4 minutos nosotros retornamos con Jorge Casal, con el deseo y con la esperanza de que esto mejore. Necesitamos levantar este pobre espectáculo que nos dieron en la primera parte, General y Sportivo Luqueño. Adelante, Gerardo. Muy bien, correcto, muchas gracias, Víctor. Vamos a repasar lo que está dejando la fecha número 17 del campeonato de la división intermedia, que arrancaba todo el día viernes con el triunfo en Mincaguazú de Encarnación 2-1 ante el 3 de febrero. Empate sin goles, 0-0 entre San Lorenzo y Guaireña. El día de ayer de visita, 12 de junio, goleó a Resistencia por 4-0. Empate 1-1 en Lambaré entre Colegiales y Martín Ledesma. Fernando de la Mora en su cancha igualó sin goles ante Carapeguá, y 0-0 también el Deportivo Santaní en el JJ Vázquez ante el Deportivo Recoleta. Mañana va a proseguir y va a culminar la jornada 17 de la intermedia con 2 partidos. A las 17 horas en Arboleda, Rubio Ñu ante Tembetarí pitará Aldo Quiñones con Derlis González y Marcelo Almada. Cuarto árbitro Víctor Ruiz, y a continuación 19:30 horas en Campo Grande, Estadio Ricardo Gregor, Independiente va a recibir la visita de Pastoreo. El árbitro será Nelson Palma con Armindo Rojas y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro para el señor Gedi Díaz Zacarías. A los partidos vamos a las ubicaciones en la intermedia, donde Recoleta, a pesar de su empate, sigue cómodo en lo más alto del torneo con 36. Lo sigue de momento Tembetarí con posibilidades de aumentar su ventaja en la segunda posición. Juega mañana ante Rubio Ñu. Tembetarí tiene 30 puntos. San Lorenzo y Carapeguá 29. Resistencia, Encarnación 27. Fernando de la Mora 24. Guaireña 22. Al igual que Martín Ledesma e Independiente de Campo Grande. Rubio Ñu 21, Santaní 21 también, 12 de junio 19. Esto con relación a la tabla de posiciones en la categoría intermedia. 3 de febrero 14, Pastoreo 12, último, Colegiales con 7 puntos. Vamos a la tabla de promedios en la categoría intermedia. Último, Colegiales 0,974. Hay que repasar que bajan 3 equipos de la categoría intermedia. De momento la acompañan 12 de junio de Villa Hayes. El día de ayer goleó Resistencia por 4-0. El equipo del Bajo Chaco, Villa Hayes, 12 de junio, está en el puesto número 15 y por ahora en zona roja del descenso. Tiene 1,117. 3 de febrero. El Rojo del Este del país 1,142. Y hasta aquí los equipos que de momento están descendiendo de categoría. Por ahora se salvan Santaní y Martín Ledesma 1,272 y Guaireña 1,294. Vamos al repaso de lo que está dejando la primera fecha de este torneo clausura, que arrancaba el día viernes con el empate sin goles entre Nacional y el Sportivo Trinidense. El día de ayer, jornada con muchos goles. En cancha de Sudamérica, en Villa Lisa, Estadio Luis Alfonso Yanni, Libertad, el actual campeón del torneo paraguayo, le ganó 4-2 al conjunto de Tacuarí. Y en el este del país, igualdad de 1-1 entre Olimpia y Guaraní. Ahora paridad de 0-0 de momento entre General Caballero y el Sportivo Luqueño. Así está formando el equipo rojo de Humberto García, con Luis Guillén en el arco, el argentino Ismael Quiles, Alexis Rodas, Manuel Romero y Tomás Lescano, Miller Mareco, Silvio Torales, el Chapa Fernando Martínez, Pedro del Valle, Clementino González y Teodoro Arce. Así está jugando el equipo de Julio César Cáceres, el Sportivo Luqueño, con Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, Alexis Villalba, José Leguizamón y Matías Suárez, Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, capitán de equipo, Darío Ríos, Rubén Darío Ríos, Marcelo Ferreira y Lautaro Coma. A continuación de este partido se va a estar cerrando parcialmente la primera fecha del torneo clausura en Villa Lisa, Estadio Luis Alfonso Yanni. Sol de América va a recibir la visita del 2 de mayo, 18:30 horas. El arranque de ese partido pitará Juan Gabriel Benítez con Carmelo Candia y Esteban Testa. Cuarta árbitra para la señora Zulma Quiñones, VAR Derlis Benítez y AVAR José Cuevas. Recordando que esta fecha se va a estar cerrando definitivamente el próximo jueves 1 de agosto, 18:30 horas, en la Nueva Olla, entre Cerro Porteño y el Sportivo Ameliano.
Cambiamos de torneo, vamos hasta los playoffs, vuelta de la Sudamericana, arbitraje para los equipos paraguayos. El día miércoles a las 18 horas en Quito, Estadio Atahualpa, la U Católica va a recibir la visita de Libertad. Recordando que en el compromiso ida fue triunfo para el equipo paraguayo de Libertad por 2-0 con goles de Oscar Tacuara Cardoso y de Rubén Lescano. Andrés Rojas de Colombia, el árbitro de este partido, con John Gallego y Richard Ortiz. Cuarto árbitro para el señor Carlos Betancourt, VAR David Rodríguez y AVAR Héctor Castro, todos de Colombia. Del día miércoles pasamos al jueves. Encuentro definitorio entre Atlético Paranaense y Cerro Porteño. Ida en la olla, empataron 1-1. Miguel Benítez marcó para Cerro Porteño, mientras que Cristian lo empató para el equipo brasileño en la etapa complementaria. Diego Churín desperdició su remate final, enviando afuera, mientras que Fernandinho también mal logró su penal. Se lo atajó el portero argentino Alexis Martín Arias. Felipe González, el árbitro para este compromiso, el chileno, y en el VAR Juan Lara, también su compatriota. Ameliano espera por Católico Libertad y Belgrano de Argentina aguarda por Paranaense o Cerro Porteño Casal. Muy bien, y nosotros esperamos el inicio de la etapa complementaria, me parece sin variantes. Vendrá la orden del juez, los dos equipos dentro del terreno. Va a comenzar el segundo tiempo, va a mover el conjunto de General Caballero frente a la pelota Teodoro Arce. Pita Ojeda, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La salida por parte de Manuel Romero, pelotazo largo que tiene destino de Clementino González. La marca de Alexis Villalba, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Dos cambios en Sportivo Luqueño. Camiseta 20, Sergio Otálvaro, se retiró Rodi Ferreira. Y camiseta 19, Lucas Barrios, dejó el campo Marcelo Ferreira. Allí están los cambios en la visita. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Competrol, los mejores precios en combustible. Superaditivo 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivo 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Está cargando Río sobre el costado izquierdo. La pelota de Lautaro Comas. Balón que le va quedando a Suárez. El lateral izquierdo del conjunto de Luqueño protege Río. Fue al piso, no hay falta. Reclama el juez al árbitro a Ojeda, que deja seguir. La pelota de Mareco protege, saca finalmente Quiles para General Caballero. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de la marca Kiko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en el Boticario Bar. Lilio, esquina Bulnes y Malotín. Ventas entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Villalba baja la pelota para el arquero Alfredo Aguilar. Pone el balón sobre el costado izquierdo. El esférico para el experimentado Leguizamón. Este para Jorge Mendoza. Otra vez con Leguizamón. Retrocede todo. Vuelve a comenzar con Alfredo Aguilar, el equipo de Luqueño. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Otálvaro tiene el control de la pelota. Juega por bajo. El esférico le va quedando de espaldas al arco a Rodrigo Rojas. Insiste Otálvaro, se le va la pelota al colombiano, saque de manos en ataque, costado izquierdo para que venga el Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Levanta la pelota, toma Lescano sobre la zona izquierda. Clementino González baja de cabeza, busca del Valle, mete el testazo, intenta llegar a la pelota, no lo alcanza, no lo hace Arce. Saca como puede Otálvaro, saque de mano cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero, el dueño de casa. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Llega del Valle a la pelota, pero frágil. De cabeza le termina regalando Alfredo Aguilar, que juega rápido para Suárez. Se viene Suárez acelerando sobre el sector izquierdo. Mete el freno. Adelanta sobre el mismo carril con Lautaro Comas. Retrocede para Rodrigo Rojas. Mitad de campo. Patio adversario. Apertura por la derecha para el colombiano. Otálvaro que va subiendo. Otálvaro coloca centro. La pelota para Barrios. Anticipa la defensa. Saca Romero. El rebote le va quedando. No hay falta porque tiene la pelota Luqueño con Maná. El centro. Golpea de cabeza. Saca Rodas. Insiste Otálvaro. Ríos me
parece el que está en el piso. La pelota de Rodrigo Rojas, bajando bien de cabeza. Sube Maná, Maná y el centro. Otra vez saca por ahora Romero, complementa Aquiles. El rebote le va quedando sobre el costado izquierdo a Suárez. Va Luqueño por el gol. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tratando de entender los cambios de Julio César Cáceres, el de Rodi, la salida de Rodi tiene que ver con un tema físico, porque sobre el final notaba que lo atendían y le ponían el spray en el muslo. Y lo de Lucas por Marcelo Ferreira es ver algo distinto para generar en ataque. Marcelo Ferreira tocó 2 veces la pelota en el primer tiempo y las 2 de manera equivocada. Con Lucas no va a encontrar más movilidad porque Lucas ya no está para eso a esta altura de la carrera, pero sí tratar de ser más preciso las veces que su centro delantero en este caso llega a participar del juego, cosa que no sucedió con Marcelo Ferreira. El juego está 0-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Supermercados es todo lo bueno para vos. Comprate bien en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para Me parece vos. que aparecerá la primera tarjeta. Es para Aquiles, que llegó a destiempo sobre Suárez. Amonestado Ismael Quiles en el conjunto de General Caballero. Bien amonestado Ismael Quiles, y por suerte para él se frenó a tiempo o bajó la intensidad del contacto justo cuando iba a encontrarse con la pierna del jugador de Luqueño, porque la plancha era peligrosa. Si lo agarraba más fuerte y de lleno, era jugada como para revisar. Bien ganada la amarilla para el argentino. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la noche que difícil. El caballero Luqueño 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Lautaro como hacia el centro, sobre la zona izquierda, buscando la cabeza de Barrios, de Leguizamón. Tiro libre peligroso que corresponde al conjunto del Sportivo Luqueño. Se espera la orden de Ojeda. Va por el primero, la visita, 5, etapa complementaria. El juego está 0-0. ¿Qué indica el árbitro Ojeda? Ahora sí, vendrá el tiro libre, señores. Cómo se dilata increíblemente el tiro libre. Pita de vuelta el árbitro. Va Comas, coloca centro, saca la defensa, el rebote para Villalba, punta, despeja Romero, va saliendo General Caballero. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo, JMS. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMS, la fuerza del trabajo con el respaldo de Giacomer Automotores. Busca por arriba Maná, baja de cabeza para Lucas Barrios, hace el esfuerzo, llega la pelota Barrios, se equivoca en el pase, controlando mitad de terreno, Miller Mane con la pelota por bajo para atrás, despeja Romero con la pierna derecha, balón que toma altura, no llega Arce, vuelve a despejar Silvio Torales con golpe de cabeza, Arce el piso, no hay falta, sentido el 10 del equipo local, el juez deja seguir, Clementino baja para el Chapa Martínez, va saliendo sobre la zona derecha, Aquiles para quedar el caballero. En Bancom nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunícate rápidamente al 021-325-5000. Bancom crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Bien por el Lautaro Comas que va saliendo mitad de terreno, campo enemigo sobre la zona derecha, se muestra Maná. ¿Quién está acompañando la Maná? Está muy solo. Le propone el mano a mano allí al Escano. Gana Maná, le queda la pelota a Lautaro Comas, se perfila, quiere rematar cerca del área y pierde tiempo para atrás ahora con el colombiano Tálvaro, con Mendoza. Buen pase sobre Rodrigo Rojas, pica sobre la zona derecha, va Luqueño, la pelota le va quedando a Maná. O Tálvaro se hace teleférico, Tálvaro al centro, está Barrios, no alcanza, no llega Lucas Barrios, del otro lado Barrios, llega la pelota sobre el costado izquierdo para Suárez, presiona Luqueño, Suárez y el centro, a las manos de Guillén, intentó Luqueño, Víctor. Resalto otra determinación de Luqueño en esta segunda parte. Se dieron cuenta que peor que lo que estaban en la primera etapa no podía ser. Entonces, con los cambios, la experiencia de Otálvaro, de Lucas Barrios, le puede dar otras cosas a este equipo que comienza a ser más protagonista en este segundo tiempo. Saca Guillén para General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Barrios, pero está muy solo en ataque sobre el costado izquierdo, retrocede para Ríos. Ríos contempla el panorama, levanta la pelota sobre la banda derecha. No llega Maná a pesar del esfuerzo lateral para General Caballero. El de julio a agosto comprando Smart TV y llevar camiseta oficial del Albi Roja Tokio, sponsor oficial del
la albirroja. Por Master Pack Cortina etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El miércoles por Copa Sudamericana a las 18 en Quito. Universidad Católica recibe a Libertad. 20:30 en Brasil. El jueves Atlético Paranaense Cerro. Selva con los precios de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Cele Plus Diesel, lo mejor de todo es el B-Power. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Señores, 8 de la etapa complementaria. Se mantiene el empate general. Caballero Luqueño 0-0. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimi. Acceso Surcaso y Propeto Socorro. Niembe. Va Barrios, la pelota para Comas. No lo vieron a Rodrigo Rojas. Insiste, atención Lautaro. Comas, centro. Le queda Barrios, no puede alcanzar. Insiste Mendoza, reclama una falta que no existe para el árbitro del partido. Falta y tarjeta me parece. Sí, amarilla para Maná. Corta la carrera cuando ya se perfilaba a ganar en velocidad el hombre de General Caballero de Mallorquín y daba la sensación que Luqueño estaba desarmado en mitad de cancha, sin ninguna intención de jugar la pelota. Bien amonestado Maná. Muy bien, señores. De fondo en Villa Elisa van a jugar 18:30 Sol ante el 2 de mayo con Diego Iván Rubín, con Francisco López, con Germán Tilner y todos los compañeros. Con fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la cooperación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte. El casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Va a sacar Guilén para el equipo local. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuguinas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La pelota de Jorge Mendoza. Saca Villalba de cabeza. Le queda Clementino. Bajó bien para Arce. La media luna. Gira. Saca el disparo. Vino el gol. Está Alfredo Aguilar. Notable posición adelantada. Mano. Le cobran mano a Arce. Sí, mano en el penúltimo jugador. Mano del penúltimo jugador, mejor dicho, que toca la pelota. A ver quién es. El remate pega en la mano de Del Valle. Y después va a parar al jugador que termina rematando cruzado afuera. El propio Del Valle bloquea el remate de su compañero Teodoro Arce. Nada que discutir en esta mano. Dejó seguir la jugada por las dudas, pero estaba claro que iba a ser anulado en caso de que se hubiera convertido el tanto. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker. Albacete, donde te indica Jorge. Caballero Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Prepara una variante el equipo local. Este julio en Cola puedes renovar tu somier en Living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. La Ferrer se acerca a Bosca Penoa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Silvio Torales y la asistencia para darse. Coloca centro Alfredo Aguilar. Atento, seguro. Saca al arquero de Luqueño. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 728-9228. O asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Barrios tiene el control de la pelota. Campo enemigo de cambio para Jorge Mendoza. ¿Quién está por la derecha? Está Otálvaro, pero Mendoza prefiere retroceder. Vuelve a comenzar con Villalba. Villalba para Leguizamón. Leguizamón mete la diagonal. Encaró, escapó de la marca de Del Valle. Buen pase para Comas y la asistencia para Barrios. Atento en el fondo para la marca Rodas. Va saliendo el equipo local con el Chapo Martínez. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 4137000 a Paraguay Inmobiliaria. Va cargando Maná, centro bastante largo, amplio. Va a llegar Comas, no. Primero la marca de Quiles, mete la cabeza. Comas, balón al fondo, tiro de portería para el rojo mallorquino. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar, pensa en La Serrana. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comes y par personas interesadas de los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Estamos con la información. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Primer cambio en General Caballero de Mallorquín, ingresa camiseta 26, Cristian Báez, y se retira Ismael Quiles. Cristian Báez es volante por fuera, así que con este cambio imagino que
Báez jugará de extremo y pasará al fondo a jugar de lateral Miller Marengo. Muy bien, salida para el rojo mallorquino. En Brasil se terminó el compromiso. Corinthians de visita le ganó 1-0 a Bahía. El único tanto del compromiso lo hizo el paraguayo Ángel Romero. Va a sacar Guillén para General Caballero. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Se mete Teodoro Arce, la marca por parte de Suárez. La pelota a un costado lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y efectivamente, como decíamos, Miller Marengo pasa a jugar de lateral, Cristian Báez abierto a la derecha. Así será la nueva predisposición hacia esa zona de General Caballero. Muy bien, está cargando centro de Mareco. La pelota le queda a Comas, el rebote protege la pelota, la presión de Mareco. Saque de costado para Luqueño. En Cantabria se ha promocionado adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales de Petersen, más info en @PetersenPeiria. La salida de Suárez para Luqueño. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Siempre en el fútbol de Brasil, Atlético Mineiro de local se impuso 2-0 a Vasco da Gama. Junior Alonso jugó todo el compromiso para el equipo galo. En Vasco da Gama no ingresó Robert Rojas. Muy bien, 0-0 General Caballero Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera, cala, biblioteca, gramos de cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Buscando el ataque Lescano sobre costado izquierdo para General Caballero, balón para Clementino González, frena con el pecho para Cristian Báez. El recién ingresado en su primer contacto con la pelota pierde ante Maná. Repone Mendoza desde el fondo de la pelota sobre Rodrigo Rojas, otra vez Mendoza, falta. Dice Ojeda, tiro libre en su campo, tiro libre para Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostado.le, apostala a ganar, lo cambia todo. División intermedia, señores. Santaní Recoleta 0-0. Fernando de la Mora que la pegó a 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Robilo. Gana más donde esté Están empatando General Caballero, Luqueño 0-0. Hizo seguro. Saco. Va Comas, la marca en mitad de terreno de Arce, saca como puede con la pierna derecha, balón arriba para Cristian Báez, se mete sobre la zona derecha, la marca de Suárez, golpea de cabeza, va recuperando Arce, es Mareco el que intenta, lateral que corresponde a General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente, avanza siempre con Kenton. Unisalce Centrales Vende 330, San Lorenzo, Pilar, Escena, Mareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Está metiéndose en campo rival Miller Mareco para el conjunto local. El juego continúa 0-0, 15 cerca de los 16 de la etapa complementaria. Va corriendo Mareco, levanta para Báez, baja de cabeza, intenta darse al piso, falta, el árbitro deja seguir, salida para el conjunto de Luqueño. Desde los viñedos de la Mazo Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Suárez y el centro tiene destino a de Lucas Barrios, la defensa saca por intermedio de Rodas. Va recuperando la pelota el conjunto de Luqueño con Lautaro Comas, pierde ante la marca de Mareco. Anticipa Miller, va saliendo el equipo de General Caballero. Próxima fecha para ambos equipos el sábado 27, 18, 30 horas. Luqueño en su cancha ante Sol de América. Por su parte General Caballero el domingo 28, 4 de la tarde en este mismo escenario en Carendí ante Olimpia. Que de costado cerca del banderín para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va metiendo Arce, tiene espacios, coloca centro, pelota al área, está. No pudo del Valle, en realidad quiso bajar con Clementino. Atento para la marca Villalba, otra vez lateral para General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 hasta el partido. De julio a agosto comprando Smart TV y llevas la camiseta oficial del Albirroja. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Diego Mareco de cabeza, pero atento Alfredo Aguilar, controla Víctor.
Y conste que no fue muy peligroso, pero fue el primer disparo a portería en el segundo tiempo. Esta palomita de Miller Mareco que sin inconvenientes controló Alfredo Aguilar. Siempre hay que ser optimistas, pero te confieso que ya mi esperanza se va reduciendo cada vez más de que levante este partido. Nos estamos encaminando al 0. Queda todavía media hora por jugar con la edición incluida, pero no despiertan hasta ahora Luqueño y General Caballero. Está Barrios para Otálvaro Vino. Le pegó mal Otálvaro. Buena la intención del colombiano, pero termina definiendo mal Víctor. Al menos tuvo convicción el colombiano, desde la experiencia, desde empujar, hizo una doble pared. Primeramente con Maná, después con Lucas y con su pierna menos hábil, cara interna, botín zurdo, quiso colocar al segundo palo, se le abrió más de la cuenta, al menos una reacción de Sportivo Luqueño. Saque de meta para General Caballero. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rombo.com.py. Rombo se de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Buscando a Arce meterse en ofensiva sobre la zona derecha para el equipo local. Juega por abajo para Torales. Torales para Arce. Coloca centro para Clementino de cabeza. Atento Aguilar, seguro el arquero de Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados. Redes sociales el Ahorrazo Supermayorista. Entérate los aliados. Va recuperando la pelota Guillén para el conjunto local. Interesante el segundo tiempo con relación a lo que fue la primera etapa, pero continúan igualando. General Caballero Luqueño 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Celebra la amistad con Punto Pharma. Sorteamos 5 iPhone y 15 y 5 Apple Watch. Participa comprando los productos en promoción. En Punto Pharma premiamos tu amistad. La pelota de Lautaro Comas. Juega finalmente con Suárez. Va moviendo en su terreno el equipo auriazul. Cerámica Itaguazú, casa productora, vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Lanasta Green 95 Petrobras. Cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Pica Maná, pero no logra controlar. ¿Qué dice el asistente? Que finalmente habrá saque de costado para General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Baterías Barta, un golazo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robbie Loca. Ramas este donde estés sin día. Corre. Continúan empatando General Caballero Luqueño 0-0. Eso seguro. Chaco. Hugo Rojas, la pelota por línea de fondo. Tiro de portería. Es para el equipo de General Caballero. Súbite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Sacando la pelota desde el fondo Guillén, el golero del conjunto local Guillén. Y el pelotazo largo, va por arriba Clementino González, Pera González baja de cabeza. Balón en mitad de terreno para Lescano, también de cabeza se equivoca Barrios, recupera. Juega para Ríos, quien está sobre costado izquierdo. Se viene el conjunto de Luqueño con Suárez, pica sobre el sector izquierdo, corre Lautaro Comas, no llega, saque lateral en ofensiva, cerca de Londelín para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Están empatando General Caballero Luqueño 0-0. Ya mismo el clarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Leguizamón con la pelota, otra vez va corriendo Suárez, se mete Matías Suárez, la pelota pega en Mareco, Suárez recupera, juega para Lucas Barrios, cerca del área, de espaldas al arco, aguanta Barrios, la presión de Rodas, retrocede todo, balón para Leguizamón que a su vez juega para atrás con el arquero Aguilar, vuelve a comenzar desde el fondo el equipo de Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 desde el año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Mareca esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. No pasa nada, dice el árbitro. Reclamó una falta del Valle, una supuesta falta de Otálvaro, que se levanta, le indica el árbitro al futbolista General Caballero. Saca Otálvaro, la pelota le va quedando a Maná. Pica sobre la zona derecha Rojas, no lo vio Maná, que busca la diagonal. Va inclinándose sobre el costado izquierdo, aunque aplica el freno de vuelta, levanta la cabeza, juega sobre la derecha para Rodrigo Rojas. Este adelanta sobre la presencia del colombiano Otálvaro. Otálvaro toca para Rodrigo Rojas, perfil para el remate, aunque pierde tiempo.
Luqueño. Va a insistir Otálvaro. Va Luqueño con Otálvaro. Coloca centro. Pega en Rodas. No pasó nada. Salida para General Caballero. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Venezuela, Zamora de local se impuso 1-0 al Inter de Barinas. En Zamora ingresó en el arranque del segundo tiempo el paraguayo Ronald Acuña. Muy bien, pelota para el rojo mallorquino. El Lacto Holanda ganó el premio Topsuelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Lost Duar. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambio Luqueño, ingresa camiseta 11 Elvio Vera, se retira Nicolás Mana. Muy bien, pelota para el equipo de General Caballero. El Joseph Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Hace unos minutos Humberto García mandó a jugar bien de punta a Cristian Báez. Para rehacer el 4-4-2, Báez con Clementino González pasa a jugar a la derecha. Teodoro Arce por izquierda, se mantiene Pedro del Valle. Y ahora con Vera busca más actividad, más profundidad Julio César Cáceres. Ya Maná estaba desgastado con la amarilla a cuestas, así que busca otra alternativa con Elvio Vera, jugador que llegó procedente a préstamo de Libertad. Muy bien, el partido continúa 0-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Tiro libre que corresponde a Luqueño y la falta del Valle sobre Otálvaro. Va por arriba Luqueño. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Señores, vendrá el tiro libre sobre la banda derecha. Me parece que es Vera el que se perfila. Elvio Vera, el que va a elevar el centro. Tiro libre que favorece al conjunto de Luqueño. Suben los zagueros Villalba, Leguizamón. Está Lucas Barrios merodeando el área. La orden del juez. Va a Vera, coloca centro. Golpea de cabeza y va sacando Rodas. El rebote le va quedando a Jorge Mendoza. Otro centro, pelota al área. Guillén, según el arquero local. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditiva 6.640 guaraníes. Diésel Go aditiva 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Parece que no va a llegar el gol, Víctor. Y a esta altura estaba complicado, Jorge. Yo ya estoy perdiendo las esperanzas de a poquito. Salvo una pelota parada de esas que generan cosas peligrosas o un error grosero en el fondo de General o de Luqueño, parece difícil que se rompa el cero esta tarde en Mallorquín. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Romilo. Carabas de donde estés. Villa corre. Hizo seguro, Chaco. Está cargando Mareco, pierde, saca Suárez, va recuperando la pelota con golpe de cabeza Romero, levanta cerca del área de Luqueño, mete la cabeza Villalba, también despeja con un testazo y se mete Elvio Vera, tiene panorama, va Vera sobre la derecha, lo vio a Barrios, pero Vera perdió tiempo, encaró y perdió ante el Escano, lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A insistir el equipo Uriazul. Gol Paraguay en la Argentina, Ronaldo Martínez marcó para Platense, que de visita está venciendo parcialmente 1-0 a Central Córdoba. Muy bien, están empatando General Caballero, Luqueño 0-0. Llega Asunción el Bambino Pon con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Boles y Malotín. Ventas de entradas en tutti.com.py, que es una producción de RPM. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire modelador y secador 5 en 1 de Belísima en cuotas de 170.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Sea cual sea el resultado aquí en Carendil, lo que sí me preocupa que 3 de 4 partidos que se han jugado hasta ahora, desde que empezó el clausura, no fueron buenos. El del viernes para el olvido, Olimpia Guaraní ayer muy mal jugado, por más de que hubo factor emotivo sobre el final, empató Guaraní, pero no jugaron bien los dos. Después el de ahora, y hay que mencionar Libertad Tacuary, que en realidad ahí no hubo equivalencia, porque Libertad con jerarquía, incluso cambiando jugadores, le hizo 4 a Tacuary, que tiene muchas cosas para corregir. O sea, ese es el análisis que está dejando de momento esta primera fecha. Ojalá en el partido de más tarde, Sol de América 2 de mayo en Villaliza, vivamos más emociones en el cotejo que va a cerrar parcialmente la fecha 1 del clausura. Es pelota para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Bellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Otálvaro con la pelota deja para Mendoza cerca. Se apuró Mendoza. Perdió la pelota ante el Chapa Martínez, que tiene panorama para el contragolpe. Largo.
¿Dónde quiso colocar esa pelota? El Chapa Martínez se apuró. Increíble cómo regala un contragolpe o la posibilidad del contragolpe. Sí, regala la pelota. Pasa que tiene en la mente lo de salir jugando largo y hay veces que te da para jugar corto, buscar una mejor opción. Ahora tenía casi desnuda la defensa de Sportivo Luqueño. Quiso jugar en profundidad con Clementino, que encima su mayor virtud no es la velocidad precisamente. Error de Fernando Martínez, desperdicia lo que podía ser un buen ataque de General Caballero. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambio luqueño, Guillermo Auché, camiseta número 22. Justo se da el debut ante su ex equipo. Se retiró Rodrigo Rojas. De flojo partido también, Rodrigo. Sí, flojo, estuvo enredado, estuvo permanentemente en la fricción antes que en la claridad, Rodrigo Rojas. Es pelota para el rojo mallorquino. De Julio Agosto comprando Smart TV, llevas la camiseta oficial del Albirroja, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando a 319-0000. Salud protegida. Señores, están empatando General Caballero Luqueño 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Vendrá el tiro libre para General Caballero. Lejos todavía del arco de Alfredo Aguilar. Es cierto, campo rival sobre costado izquierdo Lescano. Lescano va al pelotazo largo. Golpea de cabeza al colombiano Tálvaro. Con el pecho va frenando Auche mitad de terreno. Auche levanta para Lucas Barrios. Corre Barrios a pelear contra los zagueros del equipo local. Romero anticipa la presencia de Barrios. Saca Romero para el rojo mallorquino. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera lo mejor en lácteos. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Exceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Intenta Luqueño con la presencia de Vera en ataque. Saca la defensa con Marico. El balón va quedando Silvio Torales. Baja de cabeza mitad de terreno para el Chapa Martínez. Otra vez con Torales. Controla Torales. Sale desde el fondo sobre la zona derecha. Pelota para Miller Marico. Mareco y el centro para Clementino. No pudo controlar. Intentó dentro del área. Le ganó la carrera Ale Guizamón, pero no pudo controlar, se le fue larga. Saque de meta para Luqueño. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Compra también en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Dos cambios, prepara el equipo local. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito PYME con Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambios en general, camiseta 30 Pablo Ayala y se retira Silvio Torales. Camiseta 31 Dylan Vergara y deja el campo Pedro del Valle. Allí están los cambios en el equipo local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robilo, Carabacetito de Continúan empatando General Caballero Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota le va quedando en la salida a Ríos para el conjunto de Luqueño. Fue al piso, se complicó solo. Le queda al Chapa Martínez jugando para el recién ingresado Vergara. Va Dylan Vergara, escapó de la marca Dotálvaro, pico larga. Le queda a Pablo Ayala, no puede, cae Vergara, no pasó nada. Acaba de ingresar Vergara. El árbitro dice que fue un choque casual, pero frena la marcha del fútbol para que lo asistan al juvenil Vergara. Así es, Vergara encarando, se animó al menos a hacer algo distinto en la primera situación. Le quedó un poco larga la pelota, por eso no pudo disparar de media distancia y luego chocó con Alexis Villalba. Dylan Vergara, el jugador recién ingresado que está debutando en el fútbol paraguayo, es argentino, Dylan Vergara, 24 años para él. Muy bien, fútbol paralizado. En Luomo conoce la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @ Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Llegaron la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la tecnología de control de suciedad. Shell, mejor por lejos. Lo están asistiendo a Vergara. Va a ser retirado a un costado del campo de juego. El partido sigue 0-0. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. El repaso de la fecha 18 del Brasileirao Palmeiras con Gustavo Gómez en todo el compromiso de local. Le ganó Cruzeiro 2-0. Muy bien, pelota que le va quedando a Ayala. Ayala juega el balón sobre el costado izquierdo.
va corriendo, pero no pude controlar la escano. Salida para Luqueño. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso sur casi perpetuo socorro ni en B. Si sos afiliado a Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad. Aprovecha julio y agosto, informate al 218-4000 Caja Mutual. La pelota le va quedando, atención sobre costado izquierdo, Suárez pica, Suárez va a Luqueño, Suárez juega para Lautaro Comas, hace el esfuerzo, alcanza, llega la pelota, gana fondo de cancha, encaró, perdió el esférico. Sí, Víctor. Y en este momento Luqueño trata de tener más profundidad con Elvio Vera hacia el lado derecho. Esa es la idea al menos, pero todavía no tuvo participación. Al final, desde que entró Elvio Vera, están intentando más por el lado izquierdo con Lautaro Comas. Igual no genera profundidad, no genera algo importante por los costados. Hasta aquí Lucas Barrios peleó mucho, devolvió paredes, pero no tuvo situaciones como para poder mostrar que es letal dentro del área. Señores, el partido sigue 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slot. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta a 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A Vera reclama una mano que no existe. Le queda a Vergara. Vergara sale. Dylan Vergara con la pelota. Sobre el sector izquierdo juega por bajo para Clementino. De espaldas al arco. Avanza Clementino, pierde la pelota. Reitero, Víctor, me parece que esto va directo al 0-0. Sí, derechito al 0-0. Ahí ya apenas 12 minutos por jugar. El partido sigue trabado. No hay situaciones permanentes. Las veces que se acercan a los arcos rematan a cualquier parte o rematan débil. Hay poco que nos entusiasme en este momento. Se viene otro cambio en Sportivo Luqueño. Sebastián Ruiz Díaz, camiseta 21, y se retira Lautaro Comas. Informó Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ruiz Díaz por Comas. El último cambio Luqueño. Fútbol de Brasil 5 del primer tiempo en Caxias. Juventude y São Paulo van empatando 0-0 en el equipo tricolor paulista. Titular, el mediocampista paraguayo Damián Bobadilla. Pelota para el equipo local. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. En Koala por Julio, comprando un somier de la línea Plus, premio superior. La cabecera llevas de regalo. Ingresa a koala.com.py. Saca la pelota desde el fondo el arquero de Luqueño, Alfredo Aguilar. Balón arriba para Barrios, que reclama una mano. El árbitro dice que sí, existió la mano. Tiro libre de Lucas Barrios. Tiro libre para General Caballero. La Ferrer se acerca a Boca Penúa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casero Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Sí, bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. El tiro libre para el equipo local. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Va el pelotazo largo de Romero para Clementino, cerca del área. Clementino encaró, reclama una falta o una mano, botaron lo que no existe. Lateral para General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la no sé dónde estés, indica Empatan General Caballero, Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. De fondo con Diego Iván, con Francisco, con Germán Tilner y todos los compañeros. Señores, el partido entre Sol de América y 2 de Mayo. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Ya estamos aquí instalados en el estadio Luis Alfonso Gianni para presenciar lo que será el partido que cerrará parcialmente la fecha 1 entre Sol de América y 2 de Mayo. Equipos que ya están totalmente confirmados. Cuando creas convenientes, las compartimos. Aprovechamos, Germán, estamos con la información. Informa Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Sol de América forma con Bernardo Medina en portería, en defensa Víctor Barrios, Ismael Venegas, Gustavo Jiménez y Fernando Díaz. Media cancha compuesta por Marcelo Acosta, Derlis Orué, Brian Quintana y Luis Ortiz. En ataque Ronald Roa junto a Lisandro Cabrera. Así se presenta el equipo local. La visita jugará con Carlos Servín en el arco, Juan Feliu, Pedro Sosa, Miguel Barreto y César Castro en defensa. Media cancha Elías Alfonso, Roberto Ramírez, Ronald Cornet y Brian Ayala. En ataque Fernando Cáceres junto a Rodrigo Ruiz Díaz. Así saltará a la cancha el equipo dirigido por Felipe Jiménez, Jorge. Cantidad de aficionados hasta ahora, Germán. Y nula, casi nula,
Jorge. Te diría, por ejemplo, hacia la gradería norte, sin ser malo, te diría que hay más vendedores que hinchas a esta altura, faltando 50 minutos, vendedores ambulantes, digo, faltando 50 minutos para el inicio del partido marcado para las 18:30, inicio dicho sea de paso, Jorge. Muy bien, gracias Germán, vamos a retornar seguramente contigo en minutos el partido de fondo entre Sol de América y 2 de Mayo. Mellaliza. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recortada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. Atención que va picando Elvio Vera, puede estar el gol de Luqueño, Vera dentro del área, va a rematar. ¿Qué hizo Vera? Ni centro, ni remate al arco, Víctor. Fusiló tratando de buscar un centro, porque Lucas estaba en el punto penal más o menos y la pelota lo superó ampliamente con una fuerza desmedida, si es que la intención era un centro de Elvio Vera. Creo que quedó a mitad de camino, no sé si buscaba el arco con semejante potencia, pero sin dirección. No hay muchas posibilidades, no hay prácticamente espacio como para que Elvio Vera dilapide esta buena chance. No pasó nada, salida. Pelota para el conjunto de General Caballero. De Julio Agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 2 cambios en General Caballero de Mallorquín. Aníbal Vega, camiseta 7, se retiró Clementino González y camiseta 21. Blas Cáceres. Me parece que el que se retiró es Teodoro Arce. En un ratito lo confirmo. Va Vergara al remate, mal afuera. Intentó Vilan Vergara lejos. El disparo del volante argentino de General Caballero. Sí, Víctor. Valoro de Vergara, que entró con ganas, entró picante, moviéndose de lado a lado. Porque el partido es aburrido y hay que buscar algo diferente como para tratar de encarar al menos. Malas decisiones, sí, porque terminó pateando a cualquier parte las 2 veces que intentó, pero el argentino movedizo, Vilan Vergara. Se va metiendo, atención sobre la zona derecha, Elvio Vera carga Luqueño, no pasa nada. Sí, Darío. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La pelota de Otálvaro, va el colombiano jugando sobre la banda derecha, atención con Ruiz Díaz, Sebastián Ruiz Díaz coloca centro, le buscan a Lucas Barrios. Barrios baja de cabeza, pelota para los mallorquinos. Últimos días de la promoción crédito ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Completamos, Víctor, se fue Arce. Se fue Teodoro Arce y pasa a jugar de volante por derecha, Blas Cáceres. Que tiene la pelota Blas Cáceres en su primer contacto con el esférico, busca la salida, General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Cantabria sea. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robbie Loca. Las gestiones que se indica con... Que van empatando General Caballero, Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Lateral cerca del banderín para el conjunto local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota en poder de General Caballero, que ahora se anima un poco más, faltando poco, ¿eh? Sí, siente que este es su momento. Le hizo bien el ingreso de Vergara. Aníbal Vega tiene otra técnica con respecto a Clementino González. Así que vamos a ver cómo terminan estos minutos finales. Si se puede romper el 0, cosa que a esta altura parece muy difícil, pero vamos a mantener alguna mínima esperanza al menos. Saca desde el fondo Ruiz Díaz para el conjunto de Luqueño. Atención, Asunción, Gran Asunción en Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida. Con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Casi no tocó la pelota Uche. Yo tenía una alta expectativa sobre él, incluso en el entretiempo lo di como una posibilidad de cambiar la historia del partido
Como máximo habrá tocado 2 veces la pelota, entró hace 15, 20 minutos el ex general Guillermo Uche. Que ahora encara Bauche, pierde tiempo, retrocede con Mendoza, sale Luqueño. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza. Pizza, probaste, te gusta. El miércoles debuta la selección paraguaya en las Olimpiadas en París, señores. A las 13 en nuestro país, grupo de Paraguay-Japón. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá la biblioteca grama cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota le va quedando a Lescano sobre carril izquierdo. Le queda muy poco al partido. 42 cerca de los 43. Lescano saca la pelota para el conjunto local. Levanta el esférico sobre costado izquierdo. Va a Vega. Aníbal Vega para Vergara. Vergara toca para Pablo Ayala. Los tres ingresaron en esta etapa complementaria. Se equivoca Chapa Martínez. Despeja Suárez para Luqueño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Beirega. Silvio Torales y Vega, los que estuvieron en Ameliano, que ahora forman parte del General Caballero. Exactamente, que los conoce perfectamente Humberto García. Otro Blas Cáceres, que pasó por Ameliano. Allí lo tuvo Humberto, ya en su momento lo había dirigido tiempo atrás en General Díaz y ahora se reencuentran en el equipo de Mallorquín. Es pelota para Luqueño. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Blas Cáceres y el pelotazo largo sobre costado izquierdo, lo buscan a Vergara. Despeja Otálvaro. Va a insistir Vergara, el mano a mano con Otálvaro. Vergara pone la pausa, toca por el medio. Va cargando Pablo Ayala. Ayala para Blas Cáceres, de espaldas al arco. Blas Cáceres se va juntando con el Chapa Martínez, otra vez con Cáceres. Pide Maneco solo por la derecha. Cáceres prefiere levantar la cabeza y meterse por el medio. Pierde la pelota, reclama una mano. No existe para el juez. Salida para Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Operación de Granjero de Campo 9. En el lado raso encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá, Thompson. El de Blas Cáceres es un vicio peligroso que tienen los jugadores que le pudo costar caro a General. Él estaba segurísimo que le cobraban la mano y paró, empezó a reclamar en vez de seguir la jugada que estaba al alcance como para volver a cortar. Con eso se generó un contragolpe para Luqueño, que ahora obtuvo un buen tiro de esquina. Es córner para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Atención con el córner, señores, sobre la banda derecha va Luqueño. 44 tenemos de partido. Vendrá el tiro de esquina de Auche sobre la zona derecha. La orden de Ojeda se le aproxima para el pase corto. El colombiano Tálvaro Auche prefiere el centro, pelota arriba, testazo, salvo el arquero. Salvo el arquero, me parece que fue Leguizamón del cabezazo. Salvo Guillén, la más clara del partido, Víctor. La vía adentro, esta fue la más clara, indiscutible. A favor del Sportivo Luqueño, golpe de cabeza en el primer palo de José Leguizamón. Parecía vencido Guillén y puso el manotazo firme para evitar la caída de su portería. Sobre el final se animó Luqueño y estuvo cerca de ganar. El partido sigue igualado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganamos el texto de Jessica Corre. Empata el General Caballero, Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Saque de costado para el rojo mallorquino. Prepárate por un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea, hasta 50% de descuento con compras a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se juegan 4 más hasta los 49 este partido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 estanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Próximo rival de Luqueño es el conjunto de Sol de América el día sábado y el domingo. General Caballero de vuelta de local, esta vez Santa Olimpia. En Villeta contamos con zona residencial con salida
derrotas importantes no esté al exceso sur. Contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Es pelota para el equipo de General Caballero. Mi idea, con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, pintar reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota le va quedando en el rebote. Atención a Pablo Ayala tras el pelotazo al área de Romero. Es lateral finalmente para el conjunto de luqueño. Se apura Auche. El árbitro frena la marcha del fútbol. Finalmente es tiro libre. Falta en mitad de terreno sobre Mendoza. Tiro libre para luqueño. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Jorge Mendoza y el pelotazo largo para Lucas Barrios. Golpea de cabeza Rodas. La pelota para el Chapa Martínez. Recuperando para General Caballero. Se complica Ayala. Pierde el esférico ante el puntín de Elvio Vera. No hay falta. Se mete Lucas Barrios. Encaró. Perdió la pelota. Falta en ataque de Jorge Mendoza, todo anulado, tiro libre en su terreno, tiro libre para General Caballero. Fútbol de Brasil, minuto 18 de la primera parte. Bragantino le gana a Paranaense 1-0 en el equipo visitante. Están jugando 7 titulares. Además, titular Mateo Gamarra. Es tiro libre para General Caballero. Bemal Flores con usted los 365 desde el año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemal Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Mareca esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Poquísimo fútbol en este partido, 0-0, señores. Le quedan 2. Va General Caballero, centro, saca la defensa. Casi se complica innecesariamente el Leguizamón. Sale el conjunto de luqueño. Falta del Chapa Martínez. Le advierte el árbitro. Tiro libre, balón en su terreno para Sportivo Luqueño. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Los Duar. Fútbol chileno, 20 de la primera parte. Colo-Colo y Unión Española están empatando 0-0 en el cacique chileno. Está jugando Guillermo Paiva y en Unión Española titular Fernando Velar. No hay caso, Víctor. Sí, este centro a la nada es la prueba del partido. Luqueño flojo, muy flojo lo de Luqueño. Dejó una mejor imagen, pero sin ilusionar tampoco General Caballero de Mallorquín en este partido. Se va el partido, señores. Le quedan 40 segundos. Saque de meta para Luqueño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Sacando la pelota Alfredo Aguilar. 30 segundos y termina el partido. Están empatando General Caballero Luqueño 0-0. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco. Kila Miranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Bauche al piso. ¿Qué dice el juez? ¿Es falta o es saque de costado? Lateral que corresponde a Luqueño. Se va el partido, señores. 10 segundos y termina el partido. Mira el juez su cronómetro. Se va a ir el juego, señores. Están empatando General Caballero Luqueño. No hay tiempo. Final del partido, final del juego. Poquísimo nos ofrecieron General Caballero Luqueño en este inicio del clausura, fecha 1. En Carendí, señores, General Caballero Luqueño empataron 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema de pago abrido Cebetela 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para el olvido, el partido que acabamos de observar en Carendí, el 0 le queda bien a General Caballero y a Sportivo Luqueño. Y dentro de todo, un poquito mejor el cuadro local. El onceno dirigido por Humberto García fue el que tuvo mayor predisposición como para intentar generar algo. Y si hacemos el recuento de disparos al arco, tuvo una cantidad superior a Luqueño. La más clara fue la del final, el golpe de cabeza de José Leguizamón, que pica en el área chica y termina quitando con el brazo derecho Luis Guillem. No más que eso. Trámite enredado, poca claridad, muchas imprecisiones. Un General Caballero que necesita sumar puntos porque así no le va a alcanzar para salvarse. Y un luqueño que necesita jugar más y sumar puntos porque así no le va a alcanzar para pelear con los candidatos al título. Escuchamos a Alfredo Aguilar, el arquero de Sportivo Luqueño. No tuvo grandes atajadas, pero mantuvo la seguridad y por sobre todo el arco en cero en la portería de Luqueño. Alfredo Aguilar, el golero auriazul. Me hubiese gustado llevar los 3 puntos, pero bueno, tampoco
es malo sumar de a uno de visitante. Ya, solo queda trabajar. Bueno, Alfredo, y en la última, tu colega Mallorquín le quitó a Lucas el gol. Y creo que sí. Y bueno, como dije recién, me hubiese gustado ganar. Acá no me importaba quién metía el gol, así que es mi equipo. Si es que yo también meto, igual sirve. Pero bueno, hay que seguir. Medio otra de esto, recién comienzo. ¿Para qué está Luqueño, Alfredo? Y estamos para grandes cosas. La verdad que este es el comienzo. Así como dije, me hubiese gustado, como se dice, empezar con el pie derecho, pero bueno, tampoco se perdió. Se sumó. Esto a lo largo del campeonato, Dios mediante, nos va a servir. Gracias, Alfredo. A usted. Así las palabras de Alfredo Aguilar. Estamos para grandes cosas, decía el golero de Luqueño. La verdad que así no pasa nada con Luqueño. Pensando en el título, yo insisto, sí tiene que mirar clasificación a Libertadores. Ese debería ser el objetivo principal de Luqueño. No creo que con este plantel le dé para pelear con Libertad y Cerro Porteño por el título. Manuel Romero, zaguero central de General Caballero de Mallorquín, habla a continuación. Y Ángel ya les escucha la figura del partido. Hola Manuel, felicidades por Gentileza ser de la Tigo figura. Sports, por supuesto. Seguramente con las ganas de sumar 3 puntos, pero se valora también el empate. A lo mejor esto sirve más adelante. En el primer tiempo tuviste mucho trabajo porque Luqueño tuvo la pelota, no es que sufrió mucho General, pero las veces que les llamaron a los defensores a intervenir y en tu caso, por ejemplo, respondieron muy bien. Buenas noches, la verdad que sí, así como dije, queríamos empezar con el pie derecho dejando los 3 puntos acá en casa, pero no se pudo. Creo que a la larga también nos va a seguir este un punto y bueno, no queda más que seguir trabajando. Se muestra muy sólida la defensa de General, seguramente hay que ajustar cosas arriba, tener más situaciones, marcar los goles, pero por ahora se ve bien el trabajo defensivo. Eso habla muy bien del trabajo que hacen ustedes en el fondo, Manuel. La verdad que sí, creo que veníamos trabajando bien durante la pretemporada también, ahí atrás con Alexis, y bueno, creo que es el fruto del trabajo también, de por ahí también, así como decís, nos falta la puntada final y eso queda trabajar también. Te saluda Ángel Barrientos, mi comentarista, quien te eligió como la figura del juego. Hola Manuel, antes que nada felicitaciones por tu partido de hoy. Buenas noches Ángel, muchas gracias. Recién decías y hablabas, destacabas a tu compañero, realmente Rodas también se comportó bastante bien. Y sabes qué transmiten ustedes, Manuel, que se entienden, ¿sí? Que de repente va Rodas o de repente va vos y hablan mucho y eso de repente se nota dentro de lo que pasa ahí atrás en la defensa. Y la verdad que sí, así como decía Ángel, creo que hace tiempo que venimos jugando juntos también y nada, creo que así como dije, hay que seguir trabajando para poder lograr grandes cosas. Cuando ingresa Lucas Barrios, ¿fuiste vos el encargado, el principal o iban alternando con Rodas? Por momento iba él, por momento vos, o ya tenían bien identificado quién lo iba a tomar a Lucas. No, y de por ahí cuando